Muy buenas noches y bienvenidos al Catalagua. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya se lo adelanto, que va a pivotar básicamente sobre tres temas. El primero de ellos se veía venir. Las grietas en el separatismo catalán han hecho imposible que se hayan presentado en coalición, eso lo sabíamos. Todos van a ir por su cuenta y riesgo. Hoy se ha conocido que el prófugo Puigdemont va a ser candidato en las elecciones de diciembre. Y también sabemos que, una vez más, la antigua Convergencia reniega de sus siglas, hoy se llaman PDeCAT, y se va a presentar solos bajo la fórmula Junts per Catalunya. El segundo aspecto relevante del día es que ya son más de 5, ojo, y se dice pronto, 5, aunque en la sombra hay muchos más, 5 líderes separatistas que consideran que Cataluña no está preparada para ser una república porque no tiene estructuras de Estado ni nada que se le asemeje. 5, insisto, líderes que lo han verbalizado. Y lo dicen ahora. Hasta el presidente cesado habla de ello, diciendo que la relación con España puede que no tenga que ser desde la independencia. Vean. Otra solución que no sea la independencia es posible. Estoy dispuesto, y siempre lo he estado, a aceptar la realidad de otra relación con España. Siempre es posible. He trabajado durante 30 años para lograr otro encaje de Catalunya dentro de España. No estaven prou preparats per donar continuïtat política de forma sòlida al que va fer el poble de Catalunya el dia 1 d'octubre. És un error no haver estat preparats? Home, jo crec que sí. Éramos muchos, no solo del PDeCAT, también en nuestro socio de gobierno, que éramos escépticos, y algunos, como yo mismo, fuimos totalmente contrarios, y así lo manifestamos públicamente, por su sinsentido, su inutilidad, como se demostró a posteriori. Como ven, la gran mentira se va desmontando. Ellos mismos reconocen que su proceso separatista está basado en una mentira y, por tanto, que engañaron a tantos cientos de miles de ciudadanos catalanes que se ilusionaron con este camino, digamos, hacia Ítaca. La pregunta que cabe hacerse es, ¿pinchará este tipo de noticias el globo separatista el 21 de diciembre o no? A tenor de lo visto el pasado sábado en la manifestación independentista en favor de los mal llamados presos políticos y retransmitida, atención, como auténtica televisión de Estado por TV3, no va a influir ni un milímetro. Lo vamos a debatir esta noche. Por cierto, la precampaña electoral ha hecho que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, más conocida por su activismo contra la propiedad privada, haya roto su pacto de gobierno con los socialistas y se haya echado en brazos de otras formaciones independentistas. Pero lo más llamativo es cómo justifica las dudas que tienen los promotores del Mobile World Congress, el mayor evento mundial de telefonía móvil que se celebra en Barcelona, pues las dudas que estos tienen sobre si seguir celebrando este congreso en la ciudad condal, Ada Colau lo vincula a los temores que tienen estos después de la actuación policial el pasado 1 d'octubre. I, evidentment, que van transmetre preocupació perquè les imatges que han corregut pel món, no, de Barcelona i de Catalunya en els darrers mesos, malauradament, amb la repressió brutal policial de l'estat de l'1 d'octubre, les imatges van ser terrorífiques i, per tant, això ens perjudica, en general, no, com a imatge. Bueno, y el tercer y último tema importante de esta jornada es la supuesta injerencia de Rusia en la política nacional, la de nuestro país. Según se sustrae de varios informes, Rusia habría interferido en nuestro país para agravar la crisis del separatismo catalán y dañar así la imagen de España. Este informe sostiene además que se utilizaron miles de cuentas en redes sociales en el entorno del chavismo y de Venezuela para propagar una imagen negativa de España. Algo que preocupa al gobierno de la nación y que el ministro de Asuntos Exteriores ha trasladado incluso a la Unión Europea. Escuchen. Este tráfico que está vinculado con redes que tienen su sede o su punto de propagación en Rusia. Y, por lo tanto, sí que esta información la hemos compartido con las autoridades rusas. Sí. Bueno, hablaremos de todo ello, sobre la verosimilitud de que Rusia quiere interferir en nuestro país, digamos, para perjudicar la imagen de España, con un experto en inteligencia. Antes les presento a la mesa que tenemos esta noche. Está con nosotros Fernando Paz, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo está usted? Buenas noches a todos. Estupendamente, muy bien. ¿Sí? Es fantástico. Yo que me alegro. Gracias por estar en El Gato. Benjamín López, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí.
Igualmente. Germán Terç, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en el Gatalagua. Román Cendoya, muy buenas. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Cristina Seguí, recién llegada de Valencia. Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. ¿Qué tal la manifestación del sábado, por cierto? Grandiosa. Grandiosa, sí. Ha descolocado a todos los partidos políticos que no nos han apoyado en 8 meses de organización y a los medios de izquierdas, como el de Nachet Escolar, pues que están histéricos, ¿no? Intentando decir... Ultraderecha, es verdad. Son ultraderechas, son falangistas. 50.000 valencianos falangistas. No sabía que habían tantos. Vamos a crear un partido de falangistas, ¿no? Estaba muy preocupado Nacho Escolar hoy, le contestaba yo en el AVE, pues porque uno de los organizadores había estado en las Jons hace 30 años y bueno, él tiene en su consejo de administración a un etarra condenado, ¿no? Que ha pagado pena de cárcel. Hay que decirle que las Jons no existen desde el año 34, cuando en marzo se juntan con Falange Española, pero bueno, esto ya es demasiado nivel seguramente. Es mucho pedir a Nacho Escolar. Sí. Bueno, Cristina, que luego hablaremos de esta concentración, sobre todo dices lo de los partidos políticos, luego te preguntaremos, por hacerlo más fácil, qué partido apoyado, ha secundado, ha acudido a esta marcha, que yo creo que deberían ser todos los mal llamados o llamados constitucionalistas. Bueno, en fin, ¿cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer como siempre, enviando sus comentarios, sus críticas, sus preguntas a nuestro teléfono, al WhatsApp, al 670-03-4543, 670-03-4543. También pueden interactuar a través de nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo, y por último también en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ver en directo. Pueden comentar también a través de esta red social el programa o mañana ver los mejores momentos o, insisto, el Gatalagua en su integridad. Enseguida vamos a entrar en materia. Antes déjenme presentar la nueva sección diaria que vamos a tener en El Gato. Como saben, desde que arrancamos hace más de una década este programa, y Román Cendoya puede atestiguarlo, 12 años, la mayoría de veces nos acompañaba o nos ha acompañado la velada un buen vino español que degustábamos a lo largo de las 2 horas. Es sin duda un elemento identificativo ya del Gatalagua. Hoy vamos a estrenar esta sección que hemos bautizado como La Bodega del Gato, en la que todas las noches les vamos a presentar un vino en exclusiva y 2 enólogas de altísimo nivel, ya se lo garantizo, nos van a descubrir los secretos de ese caldo, cómo degustarlo, etc. Hoy comenzamos con un vino de las bodegas Luzón. Es un crianza llamado Portú, que a buen seguro no les va a dejar indiferentes. Lo vemos y luego lo probamos aquí en la mesa, a ver qué piensan de ello. Sí. Qué buen día para venir. Ahora lo degustamos. Vamos a ver la presentación de la mano de estas 2 enólogas de este vino, Portú. Somos Andrea Cerezo y Rocío García Francoy y vamos a estar aquí presentando cada noche La Bodega del Gato, descubriendo nuevos vinos, denominaciones de origen y bodegas. Hoy vamos a catar un vino diferente, perteneciente a una denominación de origen algo menos conocida, pero con la que pretendemos demostrar que existen muchos vinos y muy buenos, más allá de lo que Rocío y yo denominamos la triple R. Para los que no nos entiendan, con la triple R nos referimos a las famosas denominaciones de origen Rioja, Rueda y Ribera del Duero. Y que aunque estas grandes denominaciones nos encantan, queremos que la gente sepa que en España se hacen otros grandísimos vinos. Pero volviendo al vino protagonista de esta noche, se trata de un vino de la denominación de origen Jumilla. Para nuestra alegría, cada vez es más habitual encontrar en los restaurantes vinos de Jumilla en las cartas de vino. Y se agradece, la verdad. Se agradece, sí, porque luego, la verdad es que... Un poco de variedad es buena. Sí, llegar y que haya 3 vinos es como que deprime un poco, pero bueno. Bueno, como información general y básica sobre esta denominación de origen, diremos que Jumilla abarca municipios tanto de Murcia como de Albacete, a modo de transición entre el litoral mediterráneo y la meseta castellano-manchega, y que la variedad de uva reina de esta denominación es la tinta Monastrell. Que está buenísimo. Pero hablemos de vinos, catemos vinos. Hoy hemos traído un vino muy especial de bodegas Luzón. Se trata de Portú de la añada 2012. Portú es un vino de autor de un corte más bien moderno, elaborado con cepas viejas de una media de edad de 50 años, de las variedades Monastrell y Cabernet Sauvignon, y que ha pasado una crianza de 22 meses en barricas de roble francés y americano. En cuanto al color, tiene un color rojo cereza muy bonito, con unos ribetes granates, que están fenomenal, la verdad, tienen un color precioso, muy brillante. Me gusta mucho. Sí, sí, sí. Y la nariz súper intensa, muy limpia, muy franca, me gusta mucho, mucho. Se nota mucho la dominancia de la barrica, esos 22 meses en barrica, por las notas avainilladas, especiadas. La verdad es que... Sí, no, está... La nariz es perfecta. Está fenomenal. En boca también, está muy bien. Es muy sabroso.
frutas licorosas, así como porque tiene un toque así de licor. Y luego es muy cálido al final, cuando lo estás catando, al final, sí, antes de tragártelo. Un toque mineral, ¿verdad? Sí, tiene un toque mineral que se aprecia un poquito, así como sabor a Y Andrea, rosa. ¿te has fijado en la botella? Porque a mí la verdad es que me encanta la etiqueta. La botella es muy bonita, a mí el diseño me encanta, es un diseño muy limpio, muy elegante y sobre todo es que hay una frase muy bonita que dice: eres lo que jamás soñé, lo que nunca creí merecer. Gracias. Es una frase preciosa y creo que claramente indica el significado que es para los enólogos y los dueños de esta bodega el hacer este vino. Y con esta preciosa frase nos despedimos. Recordad, Portu 2012 de Bodegas Luzón, un vinazo. Sin duda. Y no olvidéis, el vino con moderación es salud, placer y cultura. Bueno, ya la han visto, esta nueva sección que va a ser diaria, la hemos estrenado con este vinazo. Bueno, ya todos los tertulianos de la mesa lo tienen. No sé si quieren probarlo, degustarlo y decir qué os parece. No sé quién tiene mejor paladar de esta mesa. Romana, venga. Es un vinazo. La Vinazo, verdad ¿no? es que ¿Sí? solo vamos a catar uno cada noche. Podríamos traer 2 o 3, ¿no? Sí, diferentes, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Está ¿Sí? ¿Te buenísimo. gusta, Cristina? Buenísimo, buenísimo. ¿Tú eres muy de vino? Buenísimo. No, pero hoy sí. Ah, hoy sí, ¿no? Hoy sí. justo. Hoy ¿Te ha gustado? Muy bueno. Muy bueno. Bueno, pues ya lo saben. Este vino de Portú, de las bodegas Luzón, ya lo pueden disfrutar. Hacemos una brevísima pausa y entramos en materia, con vino, evidentemente, para analizar lo que nos ha dejado esta jornada hasta ahora. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902-180-190 y recíbalo en 24 horas, con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902-180-190 o publi.com. Y cuarto de la noche, si les parece, entramos ya en materia con una noticia que en las últimas horas, digamos que está cogiendo cada vez más forma. Es cada vez más la gente que está hablando al respecto de la supuesta injerencia o el hecho, ahora lo veremos, si está demostrado o no, de Rusia en, digamos, en la política nacional, en la política de nuestro país, en lo que está ocurriendo, sobre todo los días antes y posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre, que se celebró, porque se celebró en Cataluña hace algo más de, bueno, exactamente un mes y medio. ¿Qué es lo que busca Rusia? ¿Por qué tendría Rusia interés, digamos, en hacer daño, como dice un informe de la Universidad George Washington, a nuestro país, en dañar la imagen de España? ¿Qué beneficio saca con ello? Porque, claro, evidentemente, digamos que se postula o se posiciona en favor de los postulados independentistas, hace que la imagen de nuestro país en el exterior, transmitiendo las imágenes pues, de las cargas policiales, etcétera, etcétera, sea francamente negativa, con lo cual algún objetivo está buscando. Tanto es así que el ministro de Exteriores de nuestro país, el señor Dastis, ha trasladado a la Unión Europea el uso que a través de las redes sociales, que de las agencias RT, de Rupli, etcétera, etcétera, está haciendo Rusia para dañar la imagen de nuestro país. Lo dice el señor Dastis. Escuchamos. Nosotros no nos consta formalmente que el gobierno ruso esté detrás de esto, pero sí sabemos de dónde vienen, en fin, este tráfico que está vinculado con redes que tienen su sede o su punto de propagación en Rusia. Y por lo tanto sí que eso esta información la hemos compartido con las autoridades rusas. Bueno, como les digo, el informe que tengo en nuestro país, en mis manos, perdón, dice que las cuentas más activas difundiendo contenidos de España de Russia Today, que saben que es la televisión, una de las televisiones de Rusia, y Sputnik, que es, y además Rupli, una agencia de noticias, dicen que el 30% de las informaciones eran cuentas anónimas con coberturas reales que solo se dedican a difundir contenido de RT y de Sputnik. El 25% eran cuentas falsas, otro 32% eran cuentas chavistas o de Venezuela,
hablando de España, que esto es importante para que luego digan que tenemos manía persecutoria en hablar todo el día de Venezuela. Pues no, esto lo dice una universidad, un informe de la Universidad George Washington. Bueno, nuestra compañera Alba Vila ha hecho un informe detallado sobre en qué consistiría esta supuesta injerencia rusa en la política nacional. Alba Vila, muy buenas noches, cuéntanos. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. Pues todos estos datos demuestran que la campaña a favor del separatismo en Internet está organizada. Y es que mensajes de medios afines al Kremlin fueron compartidos por perfiles falsos, automatizados, activados y controlados por una entidad superior. Y no solo desde Rusia, también desde las redes chavistas. Veamos los datos. Un 78% de mensajes defendían la independencia de Cataluña y retrataban a España como un represor por una supuesta violencia policial. Otro 19% defendía la legitimidad del Estado español para impedir la votación ilegal. Veamos más datos. Los mensajes a favor de la independencia se compartieron 966.000 veces, mientras que los favorables a la estrategia del gobierno solo llegaron a ser compartidos 47.000 veces. Un 4% de esos mensajes criticaba a los organizadores de un referéndum previamente declarado inconstitucional y un 2% daba ejemplos de fraude como fotos de personas votando en más de un colegio. Si nos fijamos en los enlaces informativos, medios estatales rusos como RT superaron niveles de información a medios como la CNN, The Guardian e incluso periódicos españoles. ¿Cuáles fueron los temas de los que más se hablaban? Pues aquí lo vamos a ver. Encabezando la lista, las acciones violentas de las autoridades españolas en un 86%. El comportamiento pacífico de los proindependentistas en un 8% y le siguen las críticas al gobierno de España en un 4%. Y veamos ahora las palabras más usadas en fechas próximas al 1 de octubre, como por ejemplo Catalonia, Cataluña referéndum, 1 de octubre o Rajoy dimisión. Este último deja en el aire que existía un interés en asociar la crisis catalana con la imagen del presidente del gobierno. Muchísimas gracias, Alba. Para hablar de todo ello tenemos en nuestro plató a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia. Señor Cocho, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, cuéntenos, ¿hasta qué punto es verosímil el informe que hemos visto, que nuestra compañera Alba Vila nos ha hecho un extracto, de que Rusia, a través de diversas herramientas, redes sociales, agencias que tiene a su disposición, está intentando, digamos, dañar la imagen de España con todo este conflicto separatista? Bueno, primero hay que esperar los informes detallados, porque no es tan fácil analizar tanto volumen de tweets y tanto volumen de información. Sí hay información que evidentemente todo interés extranjero, en este caso RT o sus agencias de comunicación, que no siempre está detrás del gobierno ruso, pero bueno, habría que demostrarlo, tengan un interés en no tanto atacar a España, sino en ver los puntos débiles de la Unión Europea. Pero no olvidemos que el mercado más importante de Rusia también es la Unión Europea. Hay que esperar un poco. ¿Cuál es el interés estratégico o geoestratégico? Bueno, aunque a muchos analistas aún les cuesta obtener información, se tarda mucho tiempo, porque los sistemas balanceados de Internet y de los tweets pueden pasar por Rusia, pero pueden pasar por otros países también, antes o después. Habría que ver entonces cuál es el objetivo de ese análisis. Probablemente, en mi opinión, hay que esperar un poco a lo que diga la unidad de Bruselas, sería más analizar las vulnerabilidades políticas o sociales de un entorno determinado como un experimento, como una situación. No tanto atacar directamente, porque sería algo muy grave y que hay que demostrar, sino intentar ver las vulnerabilidades políticas o sociales. Y a partir de ahí, en el futuro, pues veremos la estrategia rusa y sus juegos de ajedrez. ¿Qué gana entonces Rusia tratando de una manera negativa la imagen de España en este conflicto y, digamos, debilitando nuestra imagen de cara al exterior? ¿Qué ganaría Rusia? Ha mencionado usted la Unión Europea. Digamos que intenta debilitar a España con el fin último de debilitar a Europa. Es posible, de demostrarse que eso es complejo, estuviera el gobierno ruso o sistemas paralelos políticos o económicos detrás, alineados con el gobierno ruso. La Unión Europea es probablemente una fuente más de peso para ellos que lo que es España. No porque España no sea importante, es un miembro importante de la Unión Europea, sino por los objetivos a nivel macro o geopolítico. Ese es un interés mucho mayor. Hoy ha dicho también el ministro del Exterior, el señor Dastis, que digamos que teme de alguna manera esta nueva injerencia de Rusia de cara a los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre en Cataluña. ¿Hay que temer la posibilidad de que Rusia, digamos, se entrometa? Es una cosa que va de suave y que es normal en cada elección, con lo cual no hay que rasgarse las vestiduras. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, temor siempre hay.
Durante mucho tiempo, muchos analistas mucho más especializados, el Mando de Ciberdefensa, por ejemplo, en España, u otras instituciones públicas españolas, han estado estableciendo los riesgos que puede haber de vulnerabilidades en ciberseguridad o en redes sociales de todo tipo, ¿no? El riesgo no es tanto que intervengan o hagan injerencias para manipular lo que es el proceso electoral, que eso está blindado informáticamente o hasta donde se puede, en informática nada es 100% seguro, sino más bien generar una línea, de ser así, una línea de opinión, un mecanismo de opinión que pudiera favorecer algún tipo de estrategia, no tanto del gobierno ruso, sino de otros intereses económicos o políticos. Pero insisto, si hay que demostrarlo, hay que esperar que la IRS Stratforms que han creado ahora en Bruselas diga su informe, que hasta enero no va a funcionar las plataformas en España. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Aún así, ya por último, antes de abrir el debate a la mesa, los analistas que tenemos en la mesa, no es nueva, digamos, esta intromisión de Rusia, porque desde las elecciones de noviembre del 16 en Estados Unidos, esos comicios están bajo la sombra de la sospecha de que Rusia, de alguna manera, pudo interferir a favor de unos o de otros. Eso ya se aclarará, incluso está bajo comisión en el Congreso de Estados Unidos, con lo cual no es nueva que otros países se entrometan en las elecciones de otros países. No es nuevo, pero no es nuevo ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Gran Bretaña. Es una larguísima tradición. Si vamos a la perspectiva futura y vamos al histórico, creo que las primeras elecciones en las que hay una intromisión en España son las elecciones entre Sagasta y sus opositores. Ya estamos hablando del siglo XIX, ¿no? O sea, intromisión siempre hay de todos los gobiernos y de todas las situaciones. Siempre. Venga, abrimos el debate a la mesa. ¿Qué os parece? ¿A qué está jugando Rusia? Si es que está jugando algo, la verosimilidad de este informe, ¿qué os parece? Rusia tiene bastante interés en mostrar las debilidades de la Unión Europea. Rusia tiene problemas internos. Siempre hablamos de Rusia como un país que a todo lo ha conseguido. Putin ha conseguido más o menos lo que quiere, ¿no? Porque a Obama realmente lo arrolló e hizo lo que quiso con Obama, y entró en Siria como entró, y entró en Ucrania como entró, y anexionó Crimea como lo hizo, y todo el mundo piensa que... Pero Rusia es un país enormemente débil internamente, ¿no? Y Rusia necesita necesita tener siempre fuera, digamos, la búsqueda de ocasiones, porque lo necesita. Y las debilidades de la Unión Europea son ocasiones para Rusia, y Rusia tiene en ese sentido el reto que tiene, por ejemplo, cuando ha habido un pulso directo que ha sido en Ucrania. En Ucrania la gran crisis ucraniana viene porque Putin tenía un plan ya totalmente desarrollado con Yanukovych y tal, del retorno de las repúblicas soviéticas, exsoviéticas, el retorno, digamos, a una especie de espacio euroasiático. Y eso se interrumpe cuando se dan cuenta los ucranianos que Yanukovych los quiere volver a llevar al redil moscovita. Los rusos dicen que antes la muerte, y es cuando salen con las banderas europeas y eso es el Maidán. Ese es realmente el núcleo del Maidán. Es una revuelta europea diciendo nosotros con Europa. Y Europa es el atractivo de Europa, es un riesgo para Rusia porque Ucrania acercaba el modelo europeo a las propias fronteras de Rusia, y eso para Rusia es una amenaza directa para el poder de Putin, que sigue gobernando como gobernaba Pedro el Grande, o si quieres hasta Iván el Terrible. Vamos, porque se ha ido a las auténticas tradiciones rusas. Cualquier tipo de régimen en Ucrania que funcionara medianamente bien, que fuera un éxito, si acaso un éxito como Polonia, demostraría que en Ucrania se puede repetir el éxito europeo, y que si se puede en Ucrania se podría en Rusia también, y eso quebraría toda la lógica de que los rusos necesitan al hombre fuerte que es Putin o que era Stalin. En ese sentido es la propia existencia de Putin necesita buscarle siempre las debilidades a Europa. Con lo cual España no es que tenga nada contra España, sino que somos un peldaño en su... Somos un eslabón muy débil. Nosotros somos objetivamente el eslabón más débil en este momento en Europa. De la Unión Europea. ¿Román? No, vamos a ver, es que es la clave. Lo ha dicho Germán, y es curioso porque cuando había dos bloques, había medios vinculados a uno, medios y corrientes vinculados a otro. Lo que pasa que, bueno, se sabía más o menos quién estaba empresarialmente detrás, y lo que no había era la facilidad que la tecnología nos permite ahora para descubrir todo este tipo de campañas y todo este tipo de movimientos.
que se fabrican con robots y que valen para las elecciones catalanas y la independencia, para que sea Venezuela los que reconocen, o el friki de los Wikileaks, el que reconoce la independencia de Cataluña con 5 millones de mensajes en 10 minutos, que no te da tiempo, porque además tendría una artrosis de dedo de darle emitir, y esto se hace a través de robots, o si no, una campaña del lobby LGTB, como algunos hemos padecido, que te llegan hasta de Corea. Y pues, seguro que de Corea no, porque a mí realmente de Corea no me sigue nadie, pero que se preocupen de los bancos de Valencia en Corea me llama mucho la atención, aunque le pongan la bandera arcoiris. Entonces, esto es una realidad que existe. Esto es una realidad que se da y que en el mundo actual lo conocemos. Pero estamos hablando de Rusia y no estamos hablando, por ejemplo, de la cena de Roures, que eso sí que es interferir en la campaña electoral de las catalanas. Y no estamos hablando de los medios digitales que se pagaban con fondo de la Asamblea Nacional Catalana, que vivían de eso y que ahora que tienen el grifo cortado van a desaparecer, porque eso es alterar y también funcionar. Pero eso no interesa. ¿Cuántos políticos se han reunido con empresarios en España? Bueno, sí, ya, pero eso sí que es interferir directamente y poner una televisión a disposición y hacer eco para que hoy siga Ada Colau hablando de las violentas imágenes que se emitieron hacia el mundo de las policías, que era la turca. Pero es que TV3, si alguien ha intoxicado en la campaña electoral de las catalanas, no ha sido Rusia. Ha sido TV3 y la Sexta. Entonces, estamos hablando de Putin y aquí de una conspiración mundo mundial y lo tenemos al lado de casa. Coges el AVE, en 2 horitas tienes a los responsables. De que la imagen de España deteriorada en el extranjero ha salido de imágenes facilitadas por TV3 y por la Generalitat Catalana. Que la Sexta se ha dedicado a hacer eco de eso, que ha sido retuiteado y que ha servido para toda esta campaña. Entonces, ¿por qué nos vamos hasta Moscú? Vamos primero ahí a la diagonal. No, pero forma parte de lo mismo. Es que es parte de lo mismo. Es parte del señor Gonzalo Boyer, que aparece tanto en RT, en la televisión rusa, ¿comprendes? Es uno de los asiduos de la Sexta también. Entonces, es el uno mecanismo de los personajes funciona, de ese el mecanismo funciona y Venezuela está en ello. A mí me suscita varias ideas. No sé, la primera es que la forma absolutamente fácil, baratísima, ¿no?, de poder interferir por parte de una potencia extranjera en procesos internos de otros países, ¿no? Más barato, imposible. O sea, me parece una forma facilísima, baratísima y no sé si fácil de contrarrestar. Eso ya no lo sé. Igual luego usted nos lo puede aclarar, pero desde luego es sorprendente, ¿no?, con qué poco se puede hacer mucho daño. En segundo lugar, esto a mí me reafirma en una sospecha que siempre he tenido. Creo que es más que una sospecha, me parece que es una evidencia, ¿no?, que es que las redes sociales, y en especial Twitter, está absolutamente dominado, por lo menos en España, que es lo que más conozco, por la extrema izquierda. Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo dominan las redes sociales. Y el chavismo, claro, y ahí es donde voy, ¿no? Al final, claro, de todos estos datos que desvela este informe de esta universidad americana, a mí el que más me preocupa, sinceramente, no es tanto el de la injerencia rusa, ¿no?, sino el de la injerencia chavista en todo este proceso, que sí, que puede ser lo mismo, pero el chavismo es más próximo a nosotros, ¿no?, en este sentido, y claro, no solo ha influido, creo yo, en las elecciones catalanas, o da mucho que pensar, ¿no?, la influencia que ha podido tener en procesos electorales anteriores aquí en España, ¿no?, donde ves que el 32% de los mensajes, por ejemplo, referidos a Cataluña, vienen de redes chavistas. Claro. Sí, vamos, es muy fácil atar cabos, ¿no? Podemos igual a chavismo, chavismo igual a ataques masivos a través de redes sociales. Por lo tanto, bueno, hay que echar un poquito la marcha atrás, poner el retrovisor y ver desde que Podemos se presenta a las elecciones, ¿no?, qué influencia han podido tener estos mismos ataques, diríamos, masivos en redes sociales en beneficio de Podemos. Yo creo que altísimo, ¿no? Yo creo que está todo unido, por eso esa predominancia de la extrema izquierda en las redes sociales en España, y por eso también yo creo que esa presencia masiva de Podemos a través del chavismo. Es que creo que es bastante evidente. Todo va unido. Todos Cristina. los puntos de unión. Bueno, lo habéis explicado muy bien, ¿no? Esto no son prácticas nuevas rusas, ellas se llevan ejerciendo desde principios de 1800 y es su forma de influir en toda la política exterior, ¿no?, las campañas de desinformación. Pero sin duda aquí hay un agente nuevo, que es el que muy bien estabas apuntando tú antes, Benjamín, y es el de las redes sociales, donde en efecto ellos se han dado cuenta, incluso antes que los propios medios de toda la vida, los medios tradicionales, el periodismo tradicional, de la importancia, de la influencia, de la capacidad de llegada y la rapidez de los medios sociales para difundir, y es verdad, muchas veces para montar las famosas fake news,
pero bueno, otras veces para anticiparse a la auténtica noticia. En este caso, es cierto que lo hemos visto con más evidencia que nunca por el proceso, por la amenaza, el órdago separatista, ¿no? Oriol Soler acudió el 9N, creo que fue, a la Embajada de Ecuador en Londres para entrevistarse con Assange y darle sus órdenes y probablemente también, seguramente... ¿Órdenes quién a quién? El cheque. Oriol Soler, que es un asesor del independentismo. Asesor del independentismo. Bueno, nosotros hemos visto este último mes, sobre todo, como Assange, sin ningún sentido y con el más absoluto desconocimiento, por supuesto, lanzaba una serie de mentiras sobre la Policía Nacional, sobre dónde se había pegado, sobre cuántos heridos habían habido. Diatribas absolutamente desnortadas. Claro. Porque no sabe nada de Cataluña ni le interesa. Claro, y luego, está cumpliendo un papel. Y luego este señor es el Jaimito de los espías rusos, porque este señor lleva 5 años encerrado en el baño por si le pillan, ¿no? Ahora, yo difiero, yo creo que hay un cambio de paradigma en el tema de las redes sociales, porque sí que es cierto que todo empezó con un dominio absoluto de la izquierda. Si bien ahora eso está cambiando. Y yo lo sufrí, por ejemplo, el pasado mes, cuando a mí me empezaron a llegar por cuentas automatizadas, bots, y esto lo llevé a la policía, amenazas hacia mi hijo de bots, porque eran perfectamente reconocibles, es decir, hablaban ruso, hablaban otro tipo de idiomas, y siempre lanzaban el mismo mensaje con los mismos espacios, la coma colocada en el mismo sitio, etcétera, etcétera. Cuando ellos atacan a líderes de opinión o a gente que es capaz de influir en cierta manera en el otro espectro, es que algo está cambiando ahí. A ver, un momento, vamos a completar esta primera ronda. A ver, Fernando, si nos puedes aclarar, porque a mí, insisto, Rusia me desconcierta, porque si bien es cierto que determinadas políticas de Putin, oye, aquí incluso se ha hablado bien de ellas, como las de protección de su país, de sus fronteras, determinados valores morales y éticos que defiende Putin, luego a nivel internacional... ¡Qué engaño más enorme! Bueno, bien, bien, pero luego a nivel internacional tiene... De creyente ortodoxo a estas alturas, Putin. Pues bueno, pues lo hace, Germán, lo hace, y algunos llevan engaño, pero luego a nivel internacional tiene cada aliado, Cuba, Venezuela, en un momento dado, claro, y de repente cómo influye queriendo hacer daño a España a través de Cataluña. Bueno, explícanos. Bueno, la política internacional es lo que tiene, digamos que es la quinta esencia de lo que entendemos por política, es implacablemente realista y defiende los intereses del que la ejerce, los intereses nacionales u otros, según los casos. Ahí no hay, como decía la política, el agio clásico de la política exterior inglesa, Inglaterra no tiene amigos, tiene intereses. Y eso es lo que rige todo el criterio de los países que tienen política exterior, que obviamente no es el caso de España, que no tiene política exterior desde Godoy, desde la paz de Basilea 1795 aproximadamente, no tenemos política exterior, y esa es la gran tragedia, una de las grandes de nuestro país. Hemos tenido algún intento con gente como Castilla y en su momento con el propio Carrero, pero eso no tuvo continuidad, como todos sabemos, ¿no? Lo que no puede salir es un ministro de Exteriores diciendo que no nos consta una injerencia y después afirmarla, ¿no? Es, para empezar, un disparate desde el punto de vista político que muestra pues la deriva del gobierno y en este caso concreto el ministro de Exteriores. Yo no exageraría excesivamente la importancia de este asunto en lo que hace a España. Hay muchas formas de tapar la incompetencia propia y la de echar la culpa a otros, claro, es un clásico, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos también? Claro, efectivamente, la situación en Cataluña creo que se debe pues, aproximadamente en un 0,0001% a lo que pueda hacer Putin, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad está aquí, por cierto, está en Barcelona y está en Madrid también. Y también, bueno, pues es de lo que se trata un poquito de acabar con eso. Por otro lado, es indudable que todo el mundo, países, y lo que no son países o estados, ¿no? Fundaciones, en la medida de sus posibilidades, interfieren en las políticas de los estados y, por supuesto, tratan de condicionar el resultado de las elecciones. Lo hemos visto en Estados Unidos y no precisamente con Putin, que a lo mejor también, pero lo hemos visto, por ejemplo, con financiaciones irregulares por parte sobre todo del Partido Demócrata, que no terminan de sustanciarse en los tribunales y que además, bueno, pues tenemos el caso de Planned Parenthood, por ejemplo, que son teóricamente una serie de donaciones transparentes, pero lo que no es transparente es la propia financiación de Planned Parenthood, que se tapa por parte del gobierno norteamericano porque se financian con ellos, ¿no? Y como eso, pues podríamos decir, en fin, podríamos dar muchísimos ejemplos. A mí sí me preocuparía, si estuviera de verdad al frente del gobierno, me preocuparía no tanto lo que haga un país que en definitiva, en la medida en la que yo estoy en la OTAN, está enfrente, sino que lo que me
preocuparía serían las posturas de algunos aliados nuestros que se han comportado como se han comportado, ¿no? El caso de Bélgica, que ya colea, incluso esa, digamos, postura del Estado de Israel que ha sido bastante sospechosa, ¿no? Si yo fuera Rajoy, si yo estuviera al frente del gobierno español, a mí me preocuparía eso, porque eso significa que el gobierno ha gestionado pésimamente todo este asunto y que, como hemos tenido ocasión de decir en algún caso, la verdad es que la batalla del exterior se la han ganado los independentistas desde el minuto cero. Esa es la realidad. Venga, a ver, Fernando. Bueno, discrepando algunas cosas que se han dicho, pero sí es cierto que la moral ocasionalista de todo gobierno, toda institución, va más allá de los intereses puntuales de una crisis o como se quiera llamar en este momento. Lo que se llama la huella digital en ciberseguridad y lo que es el rastreo de información de los bots y de esos robotillos que generan programaciones y demás, ya desde la época de Turing, todo lo que tenga ceros y unos y por tanto que sea programable es desprogramable. El problema es cómo rastrear esa información. Esa información no es tan fácil rastrearla, ni se hace en 2 minutos, aunque sea más fácil de lo que parece, pero es más complicado de lo que parece, y rastrearla también es más complicado de lo que parece. Puede ocurrir, no diré que sea así o no, que vengan de Venezuela, que vengan de Cuba, que vengan de Rusia o que vengan de Corea del Norte. Pero detrás, si el sistema de informática no ha cambiado en los últimos 20 minutos, detrás hay servidores balanceados, hay hackers que están contratados o no a sueldo de empresas o instituciones, ahí no me mojo, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, don Fernando Cocho, analista de inteligencia, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. Un placer. Sí, un placer tener aquí y escucharle. Nos vemos en otra ocasión. Yo creo que el tema dará para sí. Veremos la interferencia rusa o no en los comicios y, sobre todo, cómo influye. Tiene mucha importancia o no es para tanto, como decía Fernando Paz, de cara al 21 de diciembre. Tiempo ahora. Venga, vamos a dar un poco de humor, de sátira, esta noche de lunes, de la mano de Alfredo Urrazi, y regresamos. Bienvenidos al juego de las apariencias. Ahora todo consiste en un ser indefinido, borroso y desenfocado. Ada Colau se sacude a los socialistas como si fueran un saco de virus y busca el abrazo de la secesión. Que llegan elecciones y Carles desde Bruselas, harto de comer mejillones al vapor, dice que contempla otras soluciones que no son la independencia. El mejillón en exceso provoca visiones, sobre todo si uno se enfrenta a un horizonte penal ineludible. La sola posibilidad de la prisión disuelve cualquier convicción. Que se lo digan a Forcadell, que hoy ha pedido a los empleados del Parlamento catalán que mantengan la dignidad, ya que ella no ha podido aguantarla ni media hora. Las dignidades ajenas siempre son mucho más fáciles que las propias. Ahora Colau quiere pasar por secesionista y Carles por moderado. Dice que otra Cataluña es posible y es el comienzo de la operación travesti. El siguiente capítulo, intentar convencernos de que él es el hombre adecuado para encabezar esa alternativa a la secesión. Todo ahora es disfrazarse y aparentar lo que no se es. Lo de Carles es además un cinismo esquizofrénico. Hasta en el gobierno de la nación empiezan a pensar que ha perdido la cabeza, que todo en su interior es una bruma de color negro zaino. Con este paisaje, hasta el caniche monedero aspira a ser un honrado contribuyente que nunca recibió un salario venezolano. Con un saludo afectuoso a los espectadores del Gato. ¿Quiere cambiar su bañera y así evitar caídas, lesiones y resbalones en el baño? Con Securibat eso está hecho. Securibat cambia su bañera por un plato de ducha en 24 horas, sin obras molestas y con 10 años de garantía en el plato de ducha. Securibat se adapta a usted, a su espacio, a sus necesidades, a sus gustos y sobre todo a su presupuesto. Y como siempre le ofrecen la financiación más cómoda y flexible. Es tiempo de reformas. Anímese, llame ahora, pida su presupuesto gratuito y sin compromiso en el 900-101-191. Repito, 900-101-191 o en securibat.com. Recuerde, Securibat presta servicio en todo el país. Llámeles y visite su tienda más cercana. Y si reside en Madrid, no deje de visitar su exposición situada en la calle Hermosilla 54. Securibat, obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. Bueno, quedan 15 minutos para las 11 de la noche. Interesante entrevista y análisis de los miembros de la mesa que teníamos sobre la influencia que puede tener Rusia, sus satélites, sus agencias de comunicación, sus las redes sociales, etcétera, etcétera, en nuestro país. ¿Sabes cómo se arreglaría? ¿Cómo? A ver. Es muy sencillo, pero no lo quieren. Porque Zuckerberg y Dorsey, que son los consejeros delegados dueños de Facebook y de Twitter,
Si para sacar un perfil tuvieras que inequívocamente poner tu nombre, tus apellidos, tu DNI, que se puede de una manera automática verificar, el que estaría en las redes, en lugar de esconderse debajo de los seudónimos, algunos muy creativos, pero realmente descalificantes, donde insultan, vejan, hacen acoso, amenaza, etcétera, pues las redes serían mucho más fácil, porque la gente vería quiénes están alineados en unas trincheras y quiénes en otras, pero no les interesa, porque eso permite condicionar enormemente la información y las tendencias en el mundo. Pero si cada uno que abre una cuenta tuviera que dar de verdad sus datos y responder, que no es poner límites a lo que dices, sino que es poner responsabilidad. Es no confundir libertad con libertinaje, porque libertad sin responsabilidad es libertinaje. Se podría corregir perfectamente todas estas tendencias y motores que hacen que la huella digital se vuelva loca y lo persiguen, pero se puede saber. Hace falta mucho dinero, y muchas ganas para saberlo. Bueno, lo que no va a pasar. No, ni aquí, no, porque después de la enérgica condena que hemos visto del ministro Dastis, que vamos, hoy Putin está acojonadito, después de lo que le ha oído a Dastis en Bruselas, dice, España está enfadada. ¿Qué energía? Hay que decir que se está utilizando mucho lo de Rusia también en Estados Unidos. Ha llegado un punto esperpéntico lo que andan buscando con la conspiración rusa, porque no se resignan a que perdieron hace un año lamentablemente sus elecciones, penosamente hicieron el ridículo, después de decir que Trump no tenía ni el 1% de las posibilidades de ganar. Clinton había ganado porque era maravillosa, todo el mundo con Clinton, y perdió Clinton. Entonces empezaron con manifestaciones, con violencia, con las señoras saliendo, los osos peluches, los no sé cuántos, y al final tienen que agarrarse, manifestación de esos peluches, lo que haga falta. Y las vaginas al final han acabado con que es Rusia la que ha llevado. No, se llama Trump ganó las elecciones. Pero en cualquier caso, para que quede claro, y eso en ese sentido ha habido un abuso de la historia de Trump, de Trump con Putin, que lleva a Putin a tener una facilidad a la hora de despreciar muchas veces acusaciones que en parte sin duda están bien basadas. Entonces, es decir, para que quede claro, si hay una supuesta injerencia de Rusia en la política de nuestro país, buscando los intereses últimos que quiera, digamos que es legítimo en el sentido de que siempre ha ocurrido, incluso seguro que Estados Unidos ha interferido en elecciones de tantos y tantos países. Entonces, ¿por qué la gente se lleva las manos a la cabeza ahora con Rusia? Por la novedad. Porque no domina la izquierda. Por la novedad de la forma en que interviene. Pero Gonzalo, porque ¿qué es la financiación de partidos políticos que hemos vivido en España por parte? Aquí han metido dinero los soviéticos, los libios, los alemanes, los norteamericanos, los franceses. Joder, ¿de qué estamos hablando? Los rusos en su día. Los soviéticos. El Partido Comunista Izquierda Unida estuvo siendo financiado hasta 1991, cuando se caía la bandera de la Unión Soviética, el año en que se arrió definitivamente. Es una exageración lo que voy a decir, pero vamos, la última partida se le dio al Partido Comunista de Julio Anguita. Eso es una realidad y salió publicado en todos los medios. Pero legítimo no es, para mi forma de ver. Bueno, legítimo, que quiere decir que forma parte de la política internacional y que todo el mundo que puede, porque España entiendo que no podría. Una cosa es tratar de interferir en la opinión pública de otro país, que eso sí me parece legítimo, pero lo que no me parece legítimo es interferir con mentiras y manipulaciones a la opinión pública. Ahí es donde pierde la legitimidad. O sea, si tú que tratas de viralizar una fotografía, por poner un ejemplo muy sencillo, de un herido en el 1 de octubre, que no es herido el 1 de octubre, eso no es legítimo. Eso es una mentira, eso se llama mentir. Bueno, hemos visto cormoranes bañados en petróleo de forma falsa, que no estaban allí. Tenemos una niña 3 veces herida por los bombardeos en Libia, que se mueren todos alrededor, pero ella sobrevive porque pero eso no es legítimo. No, por supuesto, es manipulación que se ha hecho toda la vida, como se alteraban ya las fotos de Franco con Hitler en su momento, pero y sin Photoshop, con una habilidad de movimiento de muñequitos. Yo he visto a la canciller alemana decir que realmente lo de Austria, que en Austria si se votaba a un determinado candidato a la presidencia iba a haber un cataclismo, y que todos los medios en Alemania, como un solo hombre, unánimemente, lo cual en Alemania cuando algo es unánime asusta mucho. Siempre. Unánimemente todos los medios a atacar a ese candidato a la presidencia austriaca,
que perdió al final. Y además todos los días de Alemania siempre empiezan por Austria. Ese tipo de cosas. Pero vamos, también pasa. Sí, pero son vamos a la, venga, vamos a la crónica. A la crónica del día. Nos espera en Barcelona nuestro próximo invitado y les voy a explicar por qué. Porque, como saben, en las últimas horas son varios los asuntos que nos van a llevar de la crónica independentista. El primero es que, entre otras cosas, Ada Colau este fin de semana ha tenido una declaración y un gesto que no sé hasta qué punto puede cambiar lo que el devenir de la política catalana. En primer lugar, ha decidido romper las relaciones de gobierno que tenía con los socialistas catalanes, con lo cual, de aquí a lo que queda de legislatura, es decir, las elecciones de mayo de 2019, 18 meses quedan más o menos, año y medio, Ada Colau va a gobernar, veremos con quién. Pero tiene que ser con los independentistas o de Esquerra o del PDeCAT. Algunos dicen que, claro, que va a seguir siendo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con lo cual Barcelona va a seguir sumida en el caos y en el desgobierno total. Da igual quién sea su compañero de viaje. Pero su gesto es simbólico de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Para hablar de todo ello, de la actualidad de la política catalana, tenemos conexión con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, a quien ya saludamos. Señor Fernández Díaz, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por atender a las cámaras del Gatalagua. ¿Qué le parece esta decisión? Ada Colau, en primer lugar, me gustaría preguntarle, ¿qué es? ¿Es independentista o no lo es? Lo digo porque la decisión que ha tomado este fin de semana no se entiende sin suponer que la respuesta es que sí lo es, ¿no? Políticamente es bipolar. Dice una cosa, pero finalmente hace la otra, o dice una cosa y después la contraria. Ella sostiene reiteradamente que no es independentista, pero no podemos olvidar que en la consulta del 9N votó sí, es decir, votó a favor de la independencia y el pasado 1 de octubre respaldó la celebración del proceso independentista, de la celebración de un referéndum claramente ilegal y, por lo tanto, pese a que ella niega su condición de independentista, lo cierto es que ha sido la cooperadora necesaria al independentismo en Barcelona, y un independentismo que en Cataluña nunca habría llegado tan lejos de no ser con esa cooperación imprescindible de personajes públicos y políticos como la señora Ada Colau en su condición de alcaldesa de Barcelona. Señor Fernández Díaz, las elecciones municipales, lo decía hace escasos segundos, en toda España son en mayo del 19, es decir que dentro de año y medio más o menos. ¿Va a cambiar mucho las cosas en Barcelona en este tiempo, después de la ruptura de Colau con el PSC? Lo digo porque la alcaldesa, quien va a seguir llevando el bastón de mando de la ciudad condal, va a seguir siendo la misma. Sí, yo creo que en ese sentido poco o nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque Ada Colau es difícil que pueda ser revocado su mandato como alcaldesa con una moción de censura. ¿Por qué? Porque ella tiene 3 aliados en su gestión municipal como alcaldesa. Primero, las leyes del Estado, esas leyes del Estado, de un Estado que ella denosta, que ella critica sistemáticamente, pero que son esas leyes del Estado que permiten que como alcaldesa pueda aprobar los presupuestos o las ordenanzas municipales y ordenanzas fiscales con una cuestión de confianza. Es decir, que si toda la oposición no se pone de acuerdo, pues evidentemente se tendrán aprobados automáticamente esos presupuestos. Es decir, Ada Colau va a poder seguir gobernando por decreto nuestra ciudad. Su segundo aliado es la fragmentación municipal, 7 grupos municipales claramente contradictorios en planteamientos tan sensibles, tan importantes y tan irrenunciables como en el caso del Partido Popular, la defensa de la unidad de España también desde Cataluña, que nos impediría cualquier tipo de colaboración con los independentistas, y en ese sentido pues Ada Colau va a seguir gobernando en minoría como hasta la fecha, va a gobernar aún más en minoría, solo 11 concejales de 41, sí. Nunca tan pocos concejales lo tuvieron todo el gobierno de la ciudad y lo ejercieron ese gobierno de Barcelona de forma tan absoluta, tan totalitaria como hace la señora Colau. Por tanto, yo veo que ahí poco va a cambiar. Lo que sí que va a haber un giro en ese sentido, sí. A ver, sí, no, porque me gustaría, de giro no, pero me gustaría que escuchara lo que ha dicho respecto al Congreso Mundial de Móviles, que se celebra en Barcelona, es el mayor evento de telefonía desde años a nivel mundial que se celebra en la ciudad condal. Bueno, ante las dudas de sus promotores a que se siga celebrando en Barcelona, ella dice que las dudas que tienen los promotores son debidas o son por culpa de la violencia policial del pasado 1 de octubre. Vamos a escucharla y después nos lo valora, señor Fernández Díaz. I, evidentment, que van transmetre preocupació perquè
les imatges que han corregut pel món, no? de Barcelona i de Catalunya en els darrers mesos, malauradament, amb la repressió brutal policial de l'estat de l'1 d'octubre, les imatges van ser terrorífiques i, per tant, això ens perjudica en general, no? com a imatge. I nosaltres hem estat fent molta feina des de la ciutat de Barcelona. Crec que una de les coses que podem aportar al moment tan difícil que estem vivint ara mateix, precisament des de la ciutat de Barcelona, és donar aquest missatge de no ens aturem, tenim totes les fortaleses que hem tingut sempre. Señor Fernández Díaz, represión brutal policial del Estado el 1 de octubre y que por ello se están planteando los organizadores del Mobile World Congress celebrarlo en Barcelona. ¿Qué le parecen estas palabras? Es el discurso frívolo e irresponsable de la señora Colau, que no solo rompe con el Partido Socialista ahora, sino que ha dividido su propio partido, los comunes en Cataluña y en Barcelona, que está hundiendo nuestra ciudad y que además hace independentismo. Esta es la señora Colau. Lo que tiene que hacer es pedir perdón por aquellas denuncias de las que ella se hizo eco de actuaciones policiales que incluían abusos sexuales a personas en nuestra ciudad, que después se demostraron falsas y que es incapaz de sostener en un juzgado y que por tanto debería retractarse de forma inmediata. Todos recordamos a aquella dirigente de Esquerra Republicana que acusaba, por ejemplo, a la policía de que le habían roto los dedos y que se había abusado de ella y que después era absolutamente falso y que no tenía su lesión, no iba más allá de una capsulitis, y es que esta era tal, ¿no? Pero esta es la señora Colau, que ha marcado a su partido en esa deriva. Recuerde usted que cuando hubo la votación entre los comunes, entre su partido, sobre si tenía que participar la señora Colau en el proceso participativo del referéndum ilegal del 1 de octubre, ya el 40% de los comunes votaron en contra. Esta ruptura con el Partido Socialista, que insisto, el Partido Socialista, en la práctica, la aportación que ha hecho a la señora Colau ha sido una política de cero a la izquierda, no ha aportado ni estabilidad ni centralidad, y lo que sorprende es que el Partido Socialista haya tenido que ser expulsado del gobierno municipal por la señora Colau y no el Partido Socialista el que se marchara del gobierno de la señora Colau, después de que esta sistemáticamente en las últimas semanas ha apoyado al independentismo. Bueno, finalmente, no va a haber lista conjunta en el separatismo de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre, tampoco entre los partidos, digamos, constitucionalistas. ¿Cree, señor Fernández Díaz, digamos, que hay alguna opción de que gobierne un partido no independentista a partir del 21 de diciembre? ¿Hay opciones reales o no? Y tanto que las hay, pero evidentemente está en manos de todos los catalanes, y lo que hace falta es que todos aquellos catalanes que somos catalanes, que nos sentimos españoles y que muchos de ellos en las últimas elecciones catalanas y anteriores comicios autonómicos se han mantenido al margen porque entendían de que no se jugaba su futuro en esas elecciones catalanas, que vayan a votar, que se movilicen, que no se contenten con ir a votar y movilizarse, sino que también convenzan amigos, familiares, etcétera. Esta vez el futuro de Cataluña y sobre todo el poner fin a este desvarío independentista de aquellos que han dividido a la sociedad catalana, engañando a la mayoría de catalanes, incluso aquellos que eran independentistas. Es el momento de darle la vuelta a la situación el 21 de diciembre con estas elecciones que ha convocado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplicando el artículo 155 y que da a Cataluña y a los catalanes una oportunidad para el retorno a la sensatez, a la normalidad y a la convivencia, y sobre todo para poner de manifiesto que además de la defensa de un sentimiento, catalanes y españoles, el Partido Popular apostamos claramente por el retorno a la ley, y por ello no nos ha temblado el pulso a la hora de cesar a un presidente de la Generalitat, al señor Puigdemont, y a todo su gobierno en aras de ese retorno a la normalidad y a la sensatez y a la legalidad. Muchísimas gracias, don Alberto Fernández Díaz, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias y muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Bueno, las palabras de un líder opositor, en este caso en el Ayuntamiento de Barcelona, ante los desbarajustes, desmanes que día a día tienen que soportar de Ada Colau. Qué menudo personaje. Yo la sorpresa no la entiendo, porque tampoco entiendo que se hable de bipolaridad y de si Ada Colau es independentista o no. Ada Colau es lo mismo que las CUP. Son rupturistas, son los parásitos políticos que vienen de la fila de no haber trabajado en su vida, vienen del paro, y que han sacado un rédito político a la falta de discurso político por parte de la derecha española, y sobre todo por el sentido de culpa
que siempre ha habido en la derecha, ¿no? Con el tema del franquismo y tal. Es más revisionismo, o sea, a modo del Partido Socialista, de lo que ha hecho toda la vida el Partido Socialista. Hombre, mirar cómo le funcionó perfectamente, cómo les funciona a los alcaldes del cambio, que además son los que más cobran en toda España, ¿ve? Señora Colau, señor Ribó, etcétera, etcétera, que todos tienen... 70.000 euros era un escándalo, decía Pablo Iglesias que 70.000 euros para un alcalde era un escándalo. Cobran 90.000. Por eso, porque 70.000 era un escándalo, lo bueno era 90.000. Y todos Carmena vienen... creo que supera los 100.000, ¿no? Sí, creo que supera los 100.000. Y todos tienen su Tamagotchi iberoamericano, ¿no? Que es capaz de hacer lo que el líder político en cuestión no se atreve a hacer. Es decir, arrancar la bandera del Ayuntamiento de Barcelona. Todos tienen un pizarrero en la vida, en su vida. Con lo cual, yo no lo acaba de decir Alberto Díaz, ¿no? O sea, que al final esta señora votó el 9 de octubre que sí a la independencia. Esta señora ha estado jugando durante los últimos 2 meses, sobre todo, a posicionarse en pro del referéndum, hablando de soluciones políticas, que esto es lo que hacen todos los dictadores, ¿no? La política, el poder político por encima del poder judicial, ¿no? Esto es lo que más preocupante de la señora. A ver, Román y Germán. Yo creo que hay un error de diagnóstico cuando se preguntaba cómo va a llegar el ayuntamiento hasta el final de la legislatura, que queda un año y medio. Yo creo que han roto hasta el día 22 de diciembre, pero nada más, ¿eh? No, claro. Han roto hasta el 22 de diciembre, no han roto hasta el final de la legislatura. Entonces es una ruptura estratégica y táctica muy bien hecha por la izquierda. Ada Colau se ha posicionado ante el fracaso y la desazón que pueden tener algunos votantes de Esquerra Republicana como su referencia de voto. Para algunos antisistemas es su referencia de voto. Ha recogido a su alrededor todo lo que es Podemos. Y ella se ha posicionado como el candidato único y posibilista de gobierno de una izquierda rupturista, radical e independentista, que va con Colau. Y ha dejado el espectro de los RCs que han visto que es imposible y que hay que hacerlo de otra manera, de parte de PDeCAT y CiU y de otra serie de votantes de izquierda que son españolistas, le ha dejado al PSC, para que todos esos votos no se pierdan y vayan ahí. En Cataluña se han dividido los que eran equipo de gobierno, en el fondo, la izquierda en dos, unos para Ada Colau y otros para el PSC. Y luego, cuando lleguen los resultados y se encuentren con que por la ley electoral catalana que le hicieron los nacionalistas para las últimas elecciones, en las que ya los constitucionalistas, contando con el PSC como constitucionalista, ganaron en votos, en escaños, la mayoría absoluta por Gerona y Lérida era absolutamente independentista. Cuando llegue esa mayoría y no haya mayoría, pues nos vamos a encontrar en las tesituras de que el 22 de diciembre o el mismo 21 por la noche van a empezar a negociar no un gobierno independentista, sino un gobierno de izquierdas transformador y reformista, en el que estará Ada Colau, que no le dolerá nada dejar el ayuntamiento para pasar a presidenta de la Generalitat, que hay... Pero tiene otro candidato. Bueno, pero si no hace falta, tampoco Puigdemont hace falta presentarse. Es decir... Sí, pero Puigdemont iba en las listas, era diputado. Y tú te puedes presentar a presidente del gobierno de España sin ser candidato. Sí, Luis Fernández Mancha, y veremos cómo en breve, si hay un gobierno de izquierdas en el que se junte el PSOE con Ada Colau y con todos los grupúsculos que salgan alrededor como gobierno de Cataluña, ya veremos cómo eso sí que presentan esta vez una moción de censura en Madrid para que Pedro Sánchez, que no es diputado, pueda acabar presidiendo con Podemos la Moncloa. Pero eso es lo que se está jugando de verdad y de fondo el 21 de diciembre. Germán. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo que estamos preparando la salida para una situación que esta especie de tranquilidad que nos quieren vender algunos de aquí al 21 es realmente es artificioso, es un espejismo, un peligrosísimo espejismo, porque se ha renunciado a aplicar el 155 para realmente crear una situación de intentar ir hacia la normalización real, no hacia esta especie de teatro que hemos montado, que con las elecciones hacemos imposible que se aplique nada del 155, luego llegamos a estas elecciones para crear una situación en la cual tienen todas las de ganar una nueva versión, un nuevo disfraz para el asalto a la soberanía de España. La siguiente agresión está ya proyectada, está planeada y la tendrán que disfrazar. Y el temor es que realmente lo que vayamos es a una constelación de fuerzas después que faciliten realmente también en Madrid
faciliten ese añorado referéndum pactado, que es de alguna forma una pata de esa reforma constitucional que anuncia el gobierno pensando que así ataba a un PSOE que jamás va a atar, y sobre todo a un PSC que es imposible de atar porque está en otro sitio, está en otra onda. Es como Colau, que es decir, son rupturistas. O sea, son básicamente... ¿El PSC también? Claro. Sí, el PSC se mueve en esa... Ese es el mundo en el que se mueve. Ellos quieren romper con la España del PP. O sea, quieren romper con la España constitucional. La España constitucional les genera un rechazo. Han creado ya una situación en que su propia dinámica les genera un rechazo que les hace imposible colaborar en un proyecto constitucional español. Luego quieren destruir el proyecto constitucional español que pudiera haber para presentar lo otro como el mal menor. Y en ese mal menor les está alimentando Rajoy, porque Rajoy, en vez de hacerle de realmente utilizar la crisis total que teníamos, una vez más Rajoy ha tenido dos, en el tiempo en que va a estar mandando Rajoy, veremos cuánto es, pero desde luego ha tenido dos momentos en los cuales podía haber hecho la reforma que España necesitaba para realmente salir de la deriva en la cual había entrado con este régimen nuestro del 78. Fue cuando tenemos la crisis total económica en la cual todos los poderes internacionales y nacionales, con una mayoría absoluta, con un poder territorial total, con el apoyo de Alemania, con el apoyo de la Unión Europea, de Washington, de Pekín y de todos, podía haber puesto patas arriba a este país y haber hecho un país viable, y lo podía haber hecho él y hubiera pasado a la historia como realmente uno de los grandes figuras de la historia de España, y después ha tenido este momento donde podía realmente, como la agresión ha sido tan brutal y el golpe de Estado tan evidente y tan claro, podía haber también cogido y realmente haber roto esa baraja y haber creado un orden nuevo a partir del 155. No se ha atrevido, por supuesto, tampoco esta vez a hacerlo, y volvemos otra vez a un punto en el cual después del día 22 volvemos otra vez a las andadas y tenemos la deriva. Se seguirán yendo las empresas, porque las empresas no viven de estar engañadas como los políticos. Las empresas viven de no estar engañadas. Y entonces las empresas se seguirán yendo porque saben que esa deriva sigue y que vamos hacia el empobrecimiento total de Cataluña, porque vamos hacia la desertización industrial de Cataluña. A ver, Fernando, Benjamín, y más declaraciones del día, porque ya les digo que ya la mayoría o muchísimos líderes independentistas están reconociendo ahora la inviabilidad de la independencia de la República, que no había estructuras de Estado y que todo, digamos, era una gran mentira. Venga, Fernando y Benjamín. Bueno, pero sobre ese tema hay una estrategia detrás. Pero, en fin, yo al respecto de esto, lo que sí quiero decir es que si cogemos las proyecciones de voto que hay en este momento y las encuestas, está claro que es absolutamente quimérico hablar de una mayoría constitucionalista, en tanto en cuanto, además, el PSC no podemos incluirlo en ese apartado, no está en eso. Bueno, ya muchísimo menos, por supuesto, Podemos y Adláteres, ya ni considerarlo, pero el PSC tampoco está en eso, ni muchísimo menos. Por tanto, un panorama como ese es inviable. Una mayoría independentista la va a haber, lo que pasa es que muy probablemente no va a ser absoluta. Y eso nos va a dar como única posibilidad un gobierno de izquierdas, un neotripartito, que es en lo que va a terminar el artículo 155, dando lugar a un neotripartito y a que esto se replantee dentro de 4 o 5 años con esa reforma constitucional a través del referéndum pactado. Neotripartito de izquierdas. Claro, hombre, Esquerra gobernando. Lo mismo que había, Esquerra Republicana, PSC y en su lugar Iniciativa per Catalunya, que se transforma en Podemos. Lo que está haciendo Esquerra y PSC. Claro, lo que está haciendo Ada Colau es encarecer el precio de eso y una maniobra puramente electoral de cara al 21 de diciembre, porque cada uno está buscando en este momento su sitio, su nicho electoral. Lo están haciendo incluso los independentistas. Lo peor de todo esto es que no va a servir para nada todo lo que se está haciendo, y efectivamente, como ha dicho Germán, es una oportunidad perdida que es muy probable, yo espero que no sea así, pero que es muy probable que sea la última oportunidad de verdad para Cataluña y posiblemente para España. Se ha desperdiciado una ocasión única para, a través del 155, haberle dado la vuelta a esto y haber puesto de verdad al Estado al servicio de la nación, porque en este momento el Estado está destruyendo la nación. Benjamín. Vamos a ver, yo es que estoy bastante de acuerdo con las sospechas que tenéis todos de lo que pueda pasar después del 21 de diciembre, ¿no?
y el papel del PSC, que a mí me parece la clave, ¿no?, aquí de todo esto, ¿no? Por eso cuando se habla de, bueno, de si Ada Colau es bipolar o no es bipolar, Ada Colau pues, es antisistema, es rupturista, es lo que es. A mí no me sorprende ni me produce ninguna novedad el tema, es lo esperado por su parte, ¿no? Y cualquier cosa que pueda suceder por su parte me parece absolutamente... Pues bueno, que entra dentro, bueno, es tan ilógico todo su comportamiento, pero desde que surgió como partido hasta hoy, que cualquier cosa es posible, por lo tanto ahí no hay margen de sorpresa. En cambio, el papel del PSC es el verdaderamente criticable aquí. Primero, aupando a esta señora a la alcaldía de Barcelona y sosteniéndola ahí, claro, es que es vergonzoso y es un fallo brutal, ¿no?, del Partido Socialista que creo yo que le va a pasar factura. ¿Qué ocurre? Que ahora Pedro Sánchez, fíjate, y aquí es lo que a mí me hace albergar alguna esperanza, ¿no? Pedro Sánchez se ha dado cuenta que, diríamos, manteniendo una posición, aunque probablemente sea fingida, pero más de partido de Estado, de cierta altura de miras, ¿no?, en su comportamiento, pues recupera terreno y le gana terreno a Podemos. Y es cierto. Claro, entonces, a partir de ese análisis, no sé si podrá estar lo suficientemente aconsejado para que intente mantener esa posición del Partido Socialista, no para ganar las próximas elecciones, que me parece un poco quimérico, pero a lo mejor sí las siguientes desde su punto de vista. O sea, consolidarse como líder de la izquierda, manteniendo una posición de cierta prudencia, déjame que ya termino, claro, de cierta prudencia. Esto, quiero decir, esto es un ejercicio de optimismo por mi parte, sí, y de una esperanza. No, pero basado en que es para Pedro Sánchez lo más conveniente. Sí, es lo más conveniente a medio plazo, si tiene un análisis un poquito sosegado de la situación. Si toda su urgencia es ser presidente de gobierno al precio que sea, entonces vuestro análisis yo creo que triunfará. Lo que pasa es que ese análisis, esa estrategia le durará, pues lo que 2 años. Déjame. No, menos. 2 años, año y medio. Bueno, déjame. Lo que tardan en llegar a la Moncloa. Déjame introducir, Benjamín. Pues muy poco, claro. Déjame introducir un aspecto para mañana. ¿Qué decía Miquel Iceta antes de conocer, es verdad, en un libro, antes de conocer la ruptura de ese pacto por parte de Ada Colau, decía en un libro Iceta, el estratega del Partido Socialista, así le llaman, de un periodista llamado Raúl Montilla, escrito antes, como les digo, antes de esta ruptura, decía que si es para prolongar el proceso, no vamos a estar, decía, en reeditar un tripartito. Pero dice que si el objetivo político es encontrar un buen acuerdo que dé más autogobierno, mejor financiación y que permita que los catalanes voten ese nuevo pacto, para eso sí. Para otra cosa, no. Insisto, ante la hipótesis de cuándo reeditaría ese tripartito que decía Fernando Paz. La entrevista de este fin de semana, él ha sido clara. Lamentable. Es decir, ya ha dicho que bajo ningún concepto, y eso era obvio, Pedro Sánchez, después de haber perdido el escaño de diputado, de haber ganado las primarias del partido en contra de sus líderes regionales y de los varones y la Susana, etcétera, no va a permitir un gobierno tripartito constitucionalista con PP y Ciudadanos en Cataluña bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Entonces esa hipótesis que se ha partido para convocar las elecciones el 21 de diciembre es errónea, pero de todos los errores posibles. Para esconder la cobardía de no aplicar... De no aplicar 155, bien. Claro. Entonces, lo que tú decías, Benjamín, en una visión política, estratégica, lógica, de un líder estadista, que fuera en un planteamiento ideológico y con proyecto de España, vamos, lo tuyo es de libro, pero es más, ya lo estaría haciendo. Ya lo estaría haciendo desde hace mucho tiempo. Y no hubiera perdido la segunda elección con el peor resultado de la historia después de la primera, pero es que pensar que se ha transformado Pedro Sánchez es imposible. Su cambio táctico ha durado. Su cambio táctico ha durado. Pedro Sánchez es capaz de convertirse en lo que sea. No, sí, aquí lo hemos tenido cientos de horas. Si él considera que eso va en su interés personal. Sí, pero fíjate, lo que le interesó, que se dio cuenta que cuando no hacía nada iba bien. Cuando se puso en contra del 155 perdió 3 puntos. Se puso a favor del 155. Forzado por la situación. Sí, inmediatamente se ha puesto en contra del 155, porque ha dado ese pico. Pedro Sánchez está como loco, además es una ambición personal, apoyada además por su mujer, en entrar en Moncloa por lo civil, por lo militar o por lo que haga falta, pero como sea. Entonces, decirle, no, mira, si te portas bien, das una misión de Estado, esperas, el PP va a cambiar, pero es que el problema que tiene Pedro Sánchez es que si Mariano Rajoy deja ya el final de esta legislatura el puesto, empieza un ciclo nuevo del Partido Popular. Entonces, él lo tiene que cortar por la mitad.
A través de una moción de censura. Sí, es bastante probable, pero vamos a ver, hay otro análisis que yo creo que es mucho más interesante para el propio Pedro Sánchez, ¿no? Que es mantenerse efectivamente en una posición mucho más moderada. Pero no se la puede que jugar eso le contra un cambio de ciclo en el PP. Le lleva a la Moncloa tarde o temprano, O sea, por una cuestión de probabilidades y de turnismo en el poder. Es que él no puede esperar a un cambio de ciclo del PP, porque el día que salga Mariano Rajoy, las encuestas dicen que hay 1,5 millones de votantes que vuelven a votar PP. Vamos a ver la de hoy, la de Metroscopia, que a mí me llama mucho la atención, porque desde luego a quien catapulta es a Ciudadanos y Albert Rivera. No es a nivel autonómico, sino que es a nivel nacional, digamos, y fíjense cómo sitúa casi en un empate técnico a un empate los técnico, 27.2. 27.2. 26.1 tendría el Partido Popular de Mariano Rajoy y 22.7 ambos partidos por la izquierda. Sí que es verdad, y hay que recordar Metroscopia, digamos. Yo me acuerdo de Metroscopia del País con una encuesta sacando a Ciudadanos el segundo más votado, y acabó el cuarto. Ciudadanos apareció en Metroscopia por primera vez en enero de 2015, es decir, hace 2 años y medio. Y de repente venía de casi tener un 2%, le catapultaron hasta un 12, un 13%, es decir, que ya era un player, ya daba juego, en detrimento evidentemente de UPyD. Es decir, y a partir de ahí se empezó a hablar de Ciudadanos a nivel nacional, con lo cual digamos que las encuestas también ponen quitan a cantidad. Metroscopia le daba a Moncloa hace 2 años a Ciudadanos, ¿de acuerdo? Y de darle 140 y pico escaños a 150 escaños, bajó a 70 y pico, y de 70 y pico bajó a 32. Es decir, ojo con esto, ¿eh? No, pero oye, ojo con la de La Razón, ojo con la del ABC, porque todas las encuestas que son ciencia exacta dicen exactamente lo que la contrata quiere. A ver, Cristina. A mí me preocupa una cosa de Ciudadanos, porque solamente estamos poniendo el foco en Ciudadanos en Cataluña. Es decir, algo ocurre en Ciudadanos cuando no logran sorpasar un partido que, perdonadme, pero desde mi punto de vista nunca ha sido un partido constitucionalista, o desde hace muchísimos años no es un partido constitucionalista. Forma parte de la izquierda más reaccionaria de Europa, con diferencia del PSOE. Y lo que se está viendo en Cataluña, se está viendo también en Comunidad Valenciana, se está viendo también en País Vasco, se está viendo en Baleares, donde el Partido Socialista depende fundamentalmente del nacionalismo por muchos motivos, ideológica y clientelarmente. Y ahora sí comentaremos a raíz de lo de la manifestación del día 11 y te pondré ejemplos y vais a alucinar. Ahora, Ciudadanos está abandonando este discurso que está haciendo muy bien y que siempre ha articulado muy bien en Cataluña, en Comunidad Valenciana y en Baleares, etcétera, etcétera. En Comunidad Valenciana, el próximo sábado 18, acuden a una manifestación convocada por Compromís y por la ANC Valenciana, que es Acció Cultural del País Valenciano, la típica del España ens roba. Esto... ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, os lo prometo. Esto está en... Vamos, lo he tuiteado. Germán me sigue, seguro que lo has leído porque soy muy pesada. Yo también te sigo y eres muy pesada. Pero, sí. Bueno... No es nada pesada, pero yo esto no lo he leído. Os lo puedo... Vamos. No, bien. Interesante. Bueno, que nos expliquen los de Ciudadanos si realmente... No, yo he preguntado muchas veces y no me lo han dicho. Yo no sé si por desconocimiento o no, pero incluso el perfil de esta entidad dotada con 16 millones de euros en los últimos, la última de 17 años, que no es como la ANC, es la ANC, es la tríada de la ANC, ha convocado esta reunión y ha felicitado a Ciudadanos por sumarse a esta convocatoria. El PP ha dicho que no y Ciudadanos ha dicho que sí. Sin embargo... Bueno, veremos si finalmente puede por eso. Ciudadanos ha hecho algunas cositas, un poquito ahí, incluso en Cataluña, algunos gestos, porque aspiraba a recoger un cierto voto del nacionalismo desencantado, del entorno de Convergencia, la antigua Convergencia, etcétera, y Inés Arrimadas tuvo ahí alguna que otra, en fin, actuación no excesivamente brillante. Pero la constante es que a Ciudadanos las encuestas siempre le dan por encima de lo que luego va a sacar. No digo que sea este el caso, pero es evidente que quien paga manda y que la encuesta al final refleja lo que refleja. Las encuestas no reflejan la realidad, la crean. Y al final se trata de eso, se trata de crear opinión pública, como hemos visto en tantas y tantas ocasiones. Pero con respecto a Pedro Sánchez... Como te digo un sociólogo, Fernando... No, es que tiene razón. Hay sociólogos, y usted lo sabe perfectamente. Sí, pero lo que quiero decir de Pedro Sánchez es que a Pedro Sánchez le va bien así, o sea, con ese aparataje esquizofrénico del PSC y del PSOE. Al final está subiendo las encuestas porque aquí quien la está metiendo hasta el fondo, y me refiero a la pata, es Podemos.
Claro, o sea, Podemos es quien, con su posicionamiento, lo que ha hecho ha sido dejar escapar votos a chorros de la izquierda. Fernando, por eso le conviene quedarse quieto, no moverse. No, claro. Para no meter la pata. Pero no puede, porque ahí está Pablo Iglesias y todos los demás que sencillamente no pueden pronunciar la palabra España. Les produce erisipela. Claro. Y en cuanto, naturalmente, se produce una situación de este tipo, pues al final les sale lo que llevan dentro. Y es evidente. Y eso es lo que estaba diciendo a Pedro Sánchez. Pero por otro lado, en Cataluña le funciona. Y ya lo verás, Benjamín, cómo le va a funcionar al PSC. Bueno, vamos a verlo. No sé, a mí me sorprenden algunas cosas de las encuestas, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, Ciudadanos hace un mes escasamente estaba en contra del 155, de la aplicación del 155. Por lo tanto, es curioso que sea el partido que supuestamente saque más provecho, ¿no? De la aplicación del 155. El primero fue el que lo estuvo defendiendo. No, pero después de decir que era excesivo, ¿eh? Lo estuvo defendiendo en solitario, porque todos decían que era excesivo. Cuando ya se veía... Y el PP lo descartaba. Sí, pero cuando ya se veía que... No, bueno... Y el PP lo descartaba. Bueno, pero mira, respecto a la credibilidad de las encuestas y en concreto las de Metroscopia, abundando en lo que tú decías, Germán, no, es que me estaba acordando de una que a mí me pareció que es el ejemplo sublime ya de las encuestas de Metroscopia, y fue a raíz de la decapitación de Tomás Gómez, ¿no? Como líder del PSN. Madrid, sí. Unos días después sacó una encuesta Metroscopia, que El País titulaba así: la destitución de Gómez sitúa al PSOE en primer lugar y desplaza a Podemos. Lo recuerdo, sí. Milagrosamente el PSOE subía 8 puntos en intención de voto con la destitución de Tomás Gómez. Se situaba como partido más votado en la Comunidad de Madrid. Luego ya hemos visto cuál fue la realidad de las urnas, ¿no? En las encuestas tienes dos modelos. Ojo, hay que cogerlas con pinzas. No, que las encuestas y hablamos en campaña electoral, ¿cómo se trabaja? Tienes las encuestas para publicar y las encuestas para trabajar, siempre. Es decir, los partidos no son idiotas y no se hacen trampas en el solitario. Entonces tienes lo que se llaman los trackings diarios, haces las encuestas de verdad y vamos, ahí tienes la foto. Que no salen publicados. Que no se publican, pero tienes luego las encuestas para publicar, que intentas a través de las encuestas condicionar la situación. Yo me acuerdo de hace unos cuantos años cuando estaba CiU intentando cambiar la organización de Cataluña por veguerías, que querían hacer una distribución nueva y no por provincias. Que preguntaron y salía que el 70% de los catalanes, y además en Lleida el 85%, querían que la organización territorial de Cataluña fuera por veguerías según la encuesta realizada. Bueno, yo con el entonces diputado Llorens dije, vamos a hacer una encuesta que salga que Lleida quiere que sea provincia. ¿Tú sabes cómo lo haces? Dice, ¿a usted le gustaría que Cataluña se organizara mejor por veguerías? Y dice, sí. 80% dice, sí, porque te gustaría ir mejor. Son dos palabras bonitas. Y tú entonces inmediatamente contratas una encuesta y dices, ¿le gustaría a usted que desapareciera? ¿Está de acuerdo usted con que desaparezca la provincia de Lleida? No, 90%. Ya está. Ya acabas de contrarrestarle una encuesta con otra encuesta y las dos han respondido lo mismo. A la gente le preguntas una cosa y sale. Entonces, las encuestas, esta de hoy es una encuesta editorial, claramente editorial, pero claramente, como las que hace La Razón. Bueno, ¿recuerdan ustedes que durante todo este 2017 y años atrás, 16, 15, 14, todos los líderes separatistas, en sus campañas, en sus discursos, era que Cataluña estaba trabajando hacia la independencia, hacia construir unas estructuras de Estado y que cada vez lo decían con más ahínco porque cada vez está más cerca la construcción de una judicatura propia, una hacienda propia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues parece que ahora ya, yo no sé si es por el asunto judicial, una vez que ya han proclamado la República y aquí no ha pasado nada, yo no sé qué es lo que ha ocurrido, pero como mínimo ya son 5 los líderes separatistas que han dicho que nanay de la China, que de todo eso, que no estaban preparados, que no hay las estructuras suficientes, que se han, digamos, precipitado. El último ha sido Esquerra Republicana, que evidentemente echa la culpa al Estado y a la opresión, o represión en este caso del Estado, para no haber llegado hacia Ítaca. Vean y luego vemos más ejemplos. Yo creo que para lo que no estaba preparado el gobierno, y nos parece que es exactamente lo mismo que dice Clara Ponsatí desde Bruselas, era para hacer frente a un Estado autoritario y sin límites a la hora de aplicar la represión y la violencia. Por lo tanto, el gobierno aquí tenía un límite. Bueno, pero Patricia Tenorio, el portavoz de Esquerra, no es el único ejemplo. En los últimos días ya tenemos innumerables ejemplos de cómo líderes, insisto, de Esquerra, del PDeCAT, de la CUP, dicen
que no estábamos preparados. Patricia, cuéntanos, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. El exconseller Andreu Mas Colell admitía a finales de octubre que la independencia de Cataluña es un horizonte difícil de garantizar porque ni la Generalitat ni el pueblo están ahora en condiciones de hacerla viable. Le escuchamos. Si ara el que féssim simplement és dir declaració d'independència, seria una mica una nota falsa, perquè tots sabem, no tots sabem, però molts sabem que ni la Generalitat ni el poble, ni la Generalitat amb el poble està en condicions de viabilitzar la independència. Per tant, és un gest simbòlic. I si és un gest simbòlic, jo com a referent pel futur em quedo amb l'1 d'octubre. I crec que estaria bé que... Per tant, jo el que esperaria ara és un gran discurs del president. De esta manera se expresaba el que fue titular de Economía en los gobiernos de Artur Mas durante una entrevista en RAC 1, en la que se considera que una proclamación de independencia es algo simplemente simbólico. Y hasta los más extremistas han acabado reconociendo lo que era un secreto a voces. La CUP menciona las palabras preparados y unilateralidad. Vean cómo. Pero lo cierto es que en este país no hay ni estructuras de Estado preparadas, ni hay medidas de efectividad republicana que estén empezando a desarrollarse. Y por lo tanto, lo que se nos demuestra es que el gobierno catalán no estaba preparado para un escenario de unilateralidad pura como el que finalmente se ha producido. De nuevo, una negativa realista, a que el gobierno catalán estuviera listo para lo que le venía encima. Y si los de extrema izquierda, los que más han presionado al gobierno para llevar a esta situación, lo ven tan negro ahora, ¿por qué no lo pararon? Alguien que sí echó el freno antes fue el exconseller Santi Vila. Y quién sabe si lo hizo por miedo a ir a prisión. Pero lo que está claro es que fue la primera víctima de la DUI. Vila era uno de los miembros del gobierno que apostaba por la convocatoria de elecciones y rechazaba una declaración unilateral de independencia. Miren por qué. Y aquellas dos leyes, el referéndum y la desconexión, éramos muchos, no solo del PDeCAT, también en nuestro socio de gobierno, que éramos escépticos y alguno, como yo mismo, fuimos totalmente contrarios y así lo manifestamos públicamente por su sinsentido, su inutilidad, como se demostró a posteriori. Sin sentido e inútiles, dos palabras que de no haberlo visto en estas imágenes más bien parecen haber salido de boca de otro partido no independentista, pero no, lo ha dicho ayer un amigo, como se considera él, de Carles Puigdemont, y ayer mismo también una persona muy cercana al expresidente, y digo cercana en cuanto a distancia que les separa, ya que está también en Bruselas. Hasta la exconsellera de Enseñanza de la Generalitat, Clara Ponsatí, ha reconocido desde Bélgica que el gobierno no estaba lo suficientemente preparado para dar continuidad política de forma sòlida. No estaven prou preparats per donar continuïtat política de forma sòlida al que va fer el poble de Catalunya el dia 1 d'octubre. És un error no haver estat preparats? Home, jo crec que sí. Pero si nos remontamos a días, semanas o incluso meses antes de que se produjera esa votación para la declaración unilateral de independencia de Cataluña, todos aquellos y muchos más que ahora aseguran que Cataluña no está preparada para esa independencia antes no decían lo mismo. No, sino todo lo contrario, era una apuesta firme y segura. Está todo a punto. Vamos a tener la ley de consultas aprobada en el Parlamento de Cataluña dentro de pocos días. El decreto de convocatoria de la consulta lo voy a firmar también justo después de aprobarse la ley. El pueblo de Cataluña con esta manifestación, ¿qué dice? Dice que rechaza totalmente el trato que se nos quiere y que se nos está imponiendo desde hace un cierto tiempo ya, en el sentido, primero, en el sentido económico, en el sentido de la financiación de nuestra autonomía. ¿Qué quiere decir? Nuestra autonomía no es una palabra vana. Nuestra autonomía quiere decir nuestra capacidad de crear un estado del bienestar. Nuestra autonomía quiere decir la posibilidad de impulsar nuestra economía. Yo espero que los políticos y las instituciones españolas, desde la primera y más alta hasta la última, entiendan
que el pueblo de Cataluña quiere vivir de otra manera. Y si no lo entienden, es lógico que esto vaya creciendo. Nuestro compromiso de realizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, un referéndum que nosotros preferiríamos acordado, pero que en cualquier caso no renunciaremos a hacer si el gobierno español no nos da permiso para hacerlo. Y que definirá un Parlamento legitimado para elaborar una Constitución catalana, convocar un referéndum y luego formalizar la declaración de la independencia. Bueno, muchas gracias, Patricia Tenorio. ¿Qué os parece que una vez se ha celebrado el referéndum, una vez han proclamado la independencia y que no pasa nada, ahora digan esto? Yo soy uno de los, no sé, cuántos millones o centenares de miles de independentistas que hay en Cataluña que he creído a estos políticos y cuanto menos me indigno. Esta es la lógica consecuencia de una ingente cantidad de medios públicos, medios mediáticos públicos, pagados con dinero público al servicio de los delincuentes. Muchos de ellos ya están en la cárcel, otros no, otros están fugados, pero son delincuentes, porque entre otras cosas son golpistas, ¿no? Son malversadores de los fondos públicos también. Ahora, el mayor problema es el de todos estos partidos o estos políticos que se llaman a sí mismos constitucionalistas, y yo no dudo de que lo sean, pero son incapaces de articular un discurso en el que digan que la ley aplicada sobre los delincuentes no es un problema, sino todo lo contrario. Están haciendo un uso paralelo del Estado, un uso ad hoc del Estado de Derecho, y están intentando hacernos creer que estos señores merecen otras oportunidades distintas a las de cualquier ciudadano. No hay un Estado represor sobre estos señores porque, entre otras cosas, son los grupos políticos y los políticos más subvencionados de todo el arco parlamentario, de todo el Senado y de todos los parlamentos autonómicos. Los más subvencionados con más privilegios, por cierto. ¿De acuerdo? Estructuras de Estado. Perdonad, a lo mejor soy una ignorante, pero decidme si hay alguna comunidad autónoma que tenga un ministro de Exteriores, un ministro de Interior, embajadas en Japón, en París, en Ecuador, en Londres, en Estados Unidos, en Bruselas. O sea, no hay estructuras de Estado. Estos señores, yo no quiero alentar a nadie a la violencia, por supuesto, pero lo raro es que todos estos convencidos, estos millones y esta mayoría catalana convencida del independentismo no haya acudido a sus casas a exigirles responsabilidades. Por cierto, me importa bastante poco, porque aquellos que se han creído esto o que son indigentes intelectuales, por definición, no se merecen otra cosa, ¿no? Estos señores, que además dicen que son de izquierdas, cómo han desviado ingentes cantidades de dinero público de asuntos sociales y de empleo para el pago del referéndum, ¿no? O sea, que es que... Bueno, hacemos una última pausa de publicidad y regresamos. Ojo que más análisis de lo que está ocurriendo en Cataluña, ampliamos a la mesa, y también en el Senado está la comisión esta de investigación de la financiación de partidos políticos. Hoy ha acudido Juan Carlos Monedero. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho sobre la financiación de Podemos, sobre Venezuela e Irán. Bueno, publicidad y estamos aquí de vuelta. Si tiene un problema jurídico y ha perdido la confianza en los abogados porque cree que no defienden sus intereses, póngase en contacto con Aredos Abogados, empresa de abogados dirigida por la doctora en Derecho, abogada y abogada rotal, doña María Jesús Barreñada, empresa galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional. En Aredos Abogados defienden sus derechos, financian sus procedimientos, su problema jurídico lo hacen suyo y se lo resuelven. Con 24 años de experiencia, Aredos Abogados son tus abogados de confianza. Y 36 minutos de la noche, en la publicidad, les confieso, estábamos hablando sobre si estas declaraciones que hemos escuchado de algunos líderes independentistas, 5 al menos, aunque hay más, que a puerta cerrada lo reconocen, digamos que han sido un fracaso el que no esté proclamada la República, que no haya estructuras de Estado, si se equivocaron o no. La verdad es que había disparidad sobre si es una estrategia o es un reconocimiento sincero ante lo que ocurre. Benjamín. Yo creo, más allá de que sea sincero o sea una estrategia, si es una estrategia nefasta, una estrategia, yo creo, para los intereses del independentismo en las urnas, porque, como tú mismo decías, bueno, si yo fuera votante independentista y escucho estas cosas, me sentiría absolutamente engañado, traicionado, etcétera, ¿no? Y es verdad que habrá una capa de... No creo que el independentismo sea un bloque homogéneo, ¿no? No creo, en ningún partido los votantes son un bloque homogéneo que se pueda analizar
pues eso, como si fuera una sola persona la que va a votar. Yo creo que aquí habrá blancos, negros y grises dentro del independentismo. Y es verdad que hay una parte del independentismo que es absolutamente impermeable a la razón, que le parece fenomenal que Puigdemont diga que no se va a presentar y dice que es una jugada maestra, y le parece también una jugada maestra que diga que se va a presentar. Es decir, le da igual lo que ocurra, que no les hace cambiar nada. Son absolutamente impermeables a cualquier cosa. Claro. Pero eso es una parte del votante independentista. Yo quiero creer, de nuevo, yo estoy optimista esta noche, quiero creer, que hay, hombre, cierto porcentaje, no sé cuál, pero de votante independentista que sí que es más analítico, que sí que puede darse cuenta de que le han estado tomando el pelo. Y a lo mejor nunca va a votar, por supuesto, a otra fuerza que no sea independentista, pero sí puede ocurrir que se quede en su casa el día 21 de diciembre al sentirse absolutamente engañado por este tipo de discursos, que a lo mejor es una estrategia para intentar salvar su pellejo, una estrategia infantiloide, por otra parte, para intentar salvar su pellejo. Ya parecía un circo el día 1, y yo te digo que pero más allá de que sea una estrategia la mitad de los catalanes está por este asunto. Si es una estrategia para salvar su pellejo, me parece absurda y negativa para sus intereses, diríamos, políticos, y si es sincero, pues a mí me parece muy negativo para sus intereses políticos. Por lo tanto, que perseveren en ese mensaje. A mí me parece fenomenal que perseveren en ese mensaje, que se hagan todos un forcadell. Por cierto, en los días que quedan para las elecciones. Portada del periódico El Mundo de Mañana. La mili iba a ser obligatoria en la Cataluña independiente. Sí. Iba a ser. Ahora en pasado, dice en el documento La seguridad en la República, se planificaba la creación de un ejército y estaría dotado una fuerza de entre 18.000 y 22.000 militares. Bueno, les aporto esta información que conforme nos va llegando las portadas. Venga, Paz. Bueno, en primer lugar decir que el independentismo, y lo está demostrando elección tras elección, es una masa fanatizada. Y esto hay que tenerlo claro, es una masa fanatizada. Y va a ir creciendo con el tiempo si las fuentes que lo nutren no se secan. Y el gobierno lo podía haber hecho con el 155 y se está negando a hacerlo. Espero que dentro de 4 o 5 años, aunque esto es puramente retórico, claro, no hable de la inevitabilidad del proceso, porque lo han propiciado ellos con su inacción. Efectivamente. Por otro lado, hombre, vamos a ver, creer en estas cosas, en temas de fe, está muy bien, ¿no? O sea, San Pablo iba camino de Damasco, cayó del caballo y vio la luz. Pero yo no me lo creo. O sea, yo no me creo que lo de San Pablo le esté pasando a decenas de dirigentes independentistas al mismo tiempo. Lo siento, pero no me lo puedo creer. Si no han dejado de serlo, Fernando. No puedo creer en la sinceridad de ese posicionamiento, que es lo que están manifestando todos en público desde hace unas horas, diciendo que ahora se dan cuenta todos de que no había Estado, de que ese no es el camino, de que hay que pactar y todas estas cosas. ¿A qué obedece eso entonces? ¿Vale? Hombre, pues vamos al siguiente punto, precisamente a que es una estrategia. Ellos saben dos cosas. ¿Estrategia para qué? Primero, saben que el gobierno, PP-PSOE, están como locos por sacarlos de la cárcel. Claro. Y que van a hacer todas las maniobras judiciales necesarias para sacarlos de la cárcel. Y están... pero es que yo ya... Perdóname que acabe. Y saben que el gobierno está como loco por sacarlos de la cárcel. Les van a dar los argumentos para que una parte de la población compre eso. Argumentos absolutamente espurios, porque eso es insostenible. Se los van a dar y se los van a dar mediante este arrepentimiento puramente formal. Porque no quiere cumplir el 155, porque no quiero llevarlo hasta su final, porque ha sido todo para convocar unas elecciones que van a dar lo que van a dar. Esa es la cuestión, porque no quiere hacerlo. Y esa es la razón y el motivo de todo. Y ahora resulta que todos ven la luz como San Pablo. No es creíble desde absolutamente ningún punto de vista. Es evidente que se trata de una maniobra. Que estén diciendo que esto es algo simbólico mueve a la risa. Pero esa masa fanatizada, la decepción que para otros cuerpos electorales podría suponer la defección de sus líderes, para esa masa fanatizada no va a suponer nada, porque lo entienden intuitivamente y lo que están haciendo, lo saben perfectamente, por tanto no va a tener ninguna incidencia electoral en eso, y ya lo verás, ya estaremos aquí y lo comentaremos cuando se produzcan las elecciones. Bueno, queda poco, esa es la ventaja de esto, que lo podemos comentar dentro de muy poco. Es así. Estos señores son unos golpistas. Antonio Tejero Molina, para gestos simbólicos, el suyo, que pegó 3 tiros al techo. Hizo mucho menos daño que esta gente y se comió 15 años de cárcel. Estos tíos deberían entrar en la cárcel sin dilación de ningún tipo. Y se van a presentar a unas elecciones porque el gobierno se lo va a permitir y porque el gobierno va a inducir al Tribunal Supremo a una sentencia de ese tipo. Y si no lo verás en muy pocos días. ¿Cómo se le induce al Tribunal Supremo? Hombre, pues porque aquí los jueces ya sabemos, según las ganaderías, ya sabemos cómo va a salir la cosa. Además, Fernando, no hace falta por las ganaderías. Pero no estoy de acuerdo. Bueno, no, hay tiempo, lo veremos antes del 21 de diciembre. Veremos si se cumple este presagio
Hombre, ya se está diciendo desde el Tribunal Supremo. Benjamín, se está diciendo desde el Tribunal Supremo y está trascendiendo. Esto no es la Audiencia Nacional. No, Blanco y en perdona, botella. se decía justo antes de que Forcadell y compañía acabaran en la calle, se decía que el fiscal, por supuesto, no iba a pedir ya prisión para Forcadell, etcétera, etcétera. Y pidió exactamente igual. Para el paripé de ponerlo en la calle mediante fianza. Bueno, claro. No lo creo. Hombre, para el paripé. No, es que todo se ajusta entonces al paripé según te interese a ti que se ajuste. No, la sentencia, no, Benjamín. Las sentencias de cariz político en España están dirigidas. Sí, a ver, un segundo, que están pidiendo un momento. Benjamín y Benjamín y Fernando, que nos pedían la palabra ese tipo Román y Germán. Venga, a ver. O sea, yo hay una cosa que me molesta sobremanera, que es pensar que los votantes independentistas son mucho más inteligentes y mucho más coherentes que los votantes del Partido Popular o los votantes del PSOE. No, yo lo que digo es que no es una masa homogénea. Déjame hablar. Sí, pero es que no... No, déjame hablar por la coherencia. Es decir, no, es que ante el fraude que han sufrido, pues no irán a votar. Vamos a ver, los votantes del PP en plena hora de corrupción, después de la prolongación de la tercera legislatura de Zapatero, habiendo incumplido todo el programa electoral, al final los votantes del PP, incentivados por el Partido Popular, van y votan Rajoy, aunque con la nariz tapada por miedo a que vienen otros, pero votan. Los votantes del PSOE, los militantes del PSOE, después de haber sacado el peor resultado histórico, se presenta el mismo candidato que vuelve a sacar con enorme mérito el peor resultado histórico, se presenta secretario general de su partido y los militantes le reeligen. Y los señores independentistas... Los señores independentistas... Que lo concluya. Venga, un momento, Benjamín, que lo concluya y luego matizas. Venga, y luego vamos a hacer lo de la mesa. Los independentistas... Primero les convocaron de una manera farsa sus propios gobiernos y ahora los convoca España. Por eso Puigdemont desde el primer día dijo, ¿y aceptarán el resultado de las elecciones ahora que lo convocan ellos? Porque saben que se van a movilizar todos. Ada Colau está jugando precisamente a recoger por si se pierde algún voto, a recogerlo ella, para que los desencantados lo recojan ellas. Pero no se va a perder ni un solo voto independentista. Y vamos a saber cuántos son, porque ahora es la mentira, los 2 millones del ficticio que han hecho. Pero nos vamos a llevar el susto de los que hay detrás. Y además es parte de la estrategia. Ahora no hemos podido hacer las instituciones del Estado, votemos de nuevo y construyamos el nuevo Estado. Y las vamos a hacer. Germán. Yo quiero decir, no es ningún secreto que el gobierno quería que salieran en libertad y que salgan en libertad los que quedan porque lo están diciendo. Si lo están diciendo, lo dijo en su día Zoido, que dijo que tenían que adaptarse los jueces, y no han dejado de decirlo todos los personajes que más o menos hablan en nombre del gobierno. Han estado diciendo que claro, que la mela, que la postura esa es muy dura, que la postura sabia es la de Llerena o Llarena, que realmente que hay que buscar fórmulas, porque que está muy incómodo el gobierno. Están diciendo continuamente que está muy incómodo el gobierno porque existen unos presos. La verdad es que lo único que ha funcionado una vez más en este país ha sido la ley. Cuando alguien, como la señora magistrada Lamela, ha aplicado la ley sin escuchar los gritos, cantos y susurros de los demás, de los políticos, y ha aplicado la ley, y estos han ido a la cárcel, se han movido montañas, y de repente han pasado cosas que nos extrañan a todos porque no habían pasado. ¿Por qué no habían pasado? Porque no se había cumplido la ley, porque se rompe la cadena permanente, la cadena continua de impunidad que existe por parte del golpismo catalán, del golpismo separatista catalán desde el principio. Y la única que lo ha hecho es ella. Y enseguida han buscado fórmulas para que no se repita, para que no vuelva a pasar, no nos vaya a salir otro juez con otra medida parecida a esta y meta a todos los demás, a muchos más que tendrían que entrar, porque tendrían que entrar en realidad, perdón, tendrían que entrar, anota, Benjamín, anota. Después de investigar quién deberían entrar todos aquellos que votaron a favor del golpe de Estado y de la independencia. Hay mucha gente de ANC, de Omnium y del aparato golpista que tienen que entrar a la cárcel y que deben entrar. No quieren meter a nadie. La cárcel es fundamental, la ley es fundamental, y las veces que se aplica, como pasó con Batasuna aquella vez, que no iba a pasar nada, que iba a pasar, que iba a ser horrible. Y no pasó nada. ¿Qué pasó? Que se aplicó la ley y de repente en España todos se quedan estupefactos y dicen, anda, pero si la ley funciona, si la gente obedece, si de repente hay orden, se ha producido algo maravilloso, un milagro, el imperio de la ley.
Y eso es lo que hizo Lamela durante un momento en España. Pues, Germán, hubo imperio de la ley y todos reaccionaron como han reaccionado, pues, los cobardes como cobardes. Sí, sí. Y ahí se han aplacado. Pero porque, pues Germán, porque hubo el ley. sábado pasado... Después, a los minutos, estaban conspirando para que la ley no volviera a imponerse. Germán, sábado pasado, retransmitido por la televisión, la auténtica televisión de Estado como es TV3, me da igual la cifra, 500.200.000 o 100.000 tíos en Barcelona contra los presos políticos y la decisión de la jueza Lamela. Da igual, ¿y qué? Como si no, da igual, no, yo constando, yo cuento las cosas, pero digo por qué eso ha ocurrido. No, pero esa gente vota, esa gente el 21 de diciembre vota. 4 millones y medio en casa diciendo ya era hora. Bueno, ya, lo mismo entonces que la manifestación de sociedad. Lo que pasó en Euskadi. En Euskadi, Gonzalo, cuando por fin se metió a la mesa nacional, que todo el mundo decía que meter a alguno, pero no, porque iban a reventar, se metió a toda, y el bajonazo que dieron, que además Herri Batasuna dio una rueda de prensa y dijo que en 20 días habría una nueva mesa nacional y tardaron 182 días en constituir la nueva mesa nacional, porque pasó de la impunidad a pasar tú primero que pero como estos. Claro. Esto es lo mismo, pero vamos a ver, si el 155, fíjate si se puso en contra de la voluntad de Rajoy, que teniendo el apoyo del PSOE y Ciudadanos, el jueves, cuando negocia Urkullu con Puigdemont y con Moncloa, lo que se ofrece es no aplicar el 155. A ver, venga, Cristina y Benjamín por alusiones. Lo acaba de abordar Germán diciendo muy acertadamente que lo único que diferencia una república bananera de un Estado democrático es el imperio de la ley y no al contrario, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, hay políticos de Ciudadanos, Inés Arrimadas, Martín Alonso de Ciudadanos también, Partido Popular, Partido Socialista, que durante todo este tiempo están utilizando un lenguaje muy preocupante. Están diciendo que todo se puede hablar con la vuelta a la legalidad. Y a mí, cuando hablan de vuelta a la legalidad, a mí se me ocurre, ¿hay algún espacio intermedio entre haber abandonado la legalidad, por tanto, ser un delincuente consumado de facto, y volver a la legalidad para volver a retomar los privilegios como si nada hubiera ocurrido? Es decir, siguen hablando de que todo se puede hablar. Es decir, es posible dar un encaje a Cataluña liderada por estos prescriptores políticos, mediáticos, de opinión, intelectualoides, etcétera, que no son otra cosa que delincuentes. Acabas de decir, oye, pues efectivamente, ¿cómo pueden haber presiones sobre el Tribunal Supremo? Oye, tenemos un caso muy conocido por todos que dista mucho de el de Mercedes Alaya de los Eres de Andalucía. Esta señora ha reconocido en múltiples entrevistas, y es una señora juez con mucho valor, que ha recibido muchísimas presiones políticas por parte de todos los partidos. No, pero bueno, pero sí que sí, bueno, pero es que este asunto sí, no me sí, parece claro, y los políticos tampoco reciben presiones de los empresarios, etcétera, bueno, etcétera. Pero una es muy cosa, preocupante una cosa es recibir presiones y otra es sucumbir a las presiones. Pero es muy que es lo que vosotros preocupante estáis diciendo. No solo sucumbir a las presiones, sino ser una marioneta del poder político. A ver, que no se entiende. Venga, concluye Cristina. Venga, Benjamín, por es muy preocupante que el poder político avasalla al poder judicial, porque que el PP o Ciudadanos diga que se puede hablar de todo volviendo a la legalidad es como Ada Colau diciendo que a esto le hace falta una solución política. Es decir, son formas de hablar distintas, dialécticas, retóricas distintas, pero que vienen a decir exactamente lo mismo. Y es que el poder político puede funcionar por encima del poder judicial. Contesta Benjamín, venga. Y sí que lo están vamos haciendo, a ver si la juez Lamela ha sido, pues diríamos, fruto de una afortunada casualidad que haya caído el caso en sus manos, pues hombre, ya empezamos a negar la propia teoría de que el gobierno maneja los hilos de la justicia. Porque, entre otras cosas, la jurisdicción de la Audiencia Nacional sobre el delito de rebelión está en entredicho, o por lo menos hay opiniones jurídicas en todos los sentidos. Si el gobierno hubiera querido que fuera la sala segunda, ¿no?, del Tribunal Supremo, porque, vamos, no tiene más que hacer así, con los hilos de la marioneta, para que el juez dicte la sentencia que le dé la gana, se la mandan escrita desde Moncloa, vamos a ver. Pues oiga, el caso ni hubiera ido a la Audiencia Nacional. No es así, ¿ves? No, sí es así, sí es así. No. Lo que no puede ser es... No, porque es que además no se puede establecer una analogía, porque no existe entre la decisión del juez, de la juez Lamela y del juez Llanera, en el Tribunal Supremo, que nos puede gustar o nos puede no gustar, pero las dos son legales, las dos son absolutamente, se ciñen estrictamente a derecho, y es más, no son iguales porque la declaración de los imputados tampoco es la misma. Y hay un reconocimiento que a ti te puede parecer, no es suficiente, había que haberla mandado exactamente igual a la cárcel sin fianza, a Forcadell y compañía. Hay un reconocimiento de
acatar la ley, de retractarse, etcétera. Que a ti te puede parecer ridículo y todo lo que tú quieras, pero al juez no le ha parecido ridículo. No es el mismo caso. Pero no es el mismo caso exactamente. No, pero es muy grave, que dos jueces. Bueno, es muy grave o no es muy grave. Es ilegal la decisión. Es ilegal la decisión que toma el juez, Cristina. Es ilegal la decisión que toma el juez del Supremo. Es ilegal, está prevaricando. Pero antes hablabas de legitimidad. Un segundo muy rápido. Benjamín, hablabas de legitimidad, no hablabas de legalidad. Precisamente cuando se te hablaba de legalidad, tú aludías a la legitimidad. Hombre, seamos coherentes. O sea, esto lo que no es legítimo, Benjamín. No es legítimo porque todos sabemos cómo funciona esto. No nos vamos a hacer de nuevo. Como todos sabemos cómo funciona esto, que yo no lo sé cómo funciona. Llevamos mucho tiempo diciendo lo que va a pasar, Benjamín. Yo no lo sé, Fernando. No, al revés. Lleváis diciendo muchas cosas que van a suceder y que luego no suceden. Pero da igual, porque la teoría de la conspiración siempre encuentra un sucede siempre. Y dijimos aquí que íbamos a llegar a este punto y hemos llegado, Benjamín. Y eras tú el que lo negaba. Justamente eras tú el que lo negaba. Y el que decías que Rajoy lo estaba haciendo estupendamente. Y te dijimos muchas veces, se va a llegar a esto. Y se va a llegar a la declaración unilateral de independencia. Y tú lo negabas, era el que decía que Rajoy lo estaba manejando la cuestión catalana estupendamente. Y lo sigo diciendo, creo que la ha manejado estupendamente. Maravilloso. Tenía un polvorín. Bueno, que os parece que no, pues me parece fenomenal. Pero a mí me parece que lo ha manejado estupendamente. Bueno, sí está muy bien. Sí, pues no, pero si esto es cuestión de opiniones. Yo creo que esto era un polvorín que aquí una chispa a destiempo hacía saltar la casa por los aires. Y creo que lo ha manejado lo suficientemente bien como para que no salte nada por los aires. Que vosotros pensáis que no, porque esto nos va a llevar a una reforma constitucional que haga que Cataluña sea independiente. Pues bueno, yo creo que no. Creo que no, entre otras cosas, porque el Partido Popular, y siempre lo digo aquí, el Partido Popular y el Socialista y todos tienen una manía, los candidatos, que es que quieren ganar las elecciones. Nadie se pega un tiro en el pie voluntariamente. Bueno, nadie se lo pega. Entonces, no. Precisamente por eso están haciendo. Bueno, señores, que no tenemos tiempo para más, que me encantaría seguir debatiendo y creo que podríamos seguir hasta altas horas de la mañana sobre ese interesante asunto. Sí, dice Román, pero no tenemos tiempo para nada. Les dejamos ahora, atención, muy interesante, con la editorial de Julia Ariza que he tenido hoy con José Javier Esparza para hablar, evidentemente, y entre otras cosas, de la actualidad catalana. Así que nos despedimos ya. Don Fernando Paz. Muy buenas noches. Tenemos una caña pendiente, a ver si se cumple todo lo que ha dicho Paz esta noche, que suele acertar, pero yo me juego una caña porque hay algunas cosas que no estoy de acuerdo. Lo veremos antes del 21 de diciembre. Usted es de cumplir sus promesas, ¿no? Absolutamente, por eso no soy político, sí. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Benjamín López. Nosotros hablando de todo esto y resulta que Italia se ha quedado fuera del Mundial y ni lo hemos comentado, Gonzalo. Se ha quedado fuera del Mundial, efectivamente. Eso sí que es noticia. La vecchia señora, sí. No va a Rusia 2018, en fin. Putin tiene la culpa, ¿eh? Sí, Putin. Sí, es verdad que Putin no le quería en Rusia, es verdad, Italia. Exacto. Germán, gracias. Muy buenas noches, Román Cendoya. Oye, enhorabuena porque al gato ha vuelto el vino. Sí, ¿no? Y has visto que David... Sí, y da vida al debate, ¿eh? ¿Has visto sí, desde luego sí. Ha subido el jamón que... Eso el próximo día, no te preocupes, hablaremos con producción y mañana tendrás tú solo pinchitos. ¿Algo más? El jamón bien cortadito. Bien cortadito, ¿no? Muy bien, con picos y todo, ¿no? Sí, como Dios manda. ¿Queso no? ¿Queso no? Sí, acompaña. Yo soy más de comer, ¿eh? Que otra cosa. No. Salta a la vista. No, nunca lo hubiera dicho, Román. Bueno, Cristina Seguí, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buen viaje de vuelta. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por cierto, si les ha gustado el vino, debo contarles que mañana en el Club de Amigos va a haber una cata que no se la pueden perder. Les voy a decir textualmente cuándo va a ser. Mañana el club hace un curso de cata con estas dos enólogas y lo van a poder ustedes disfrutar. Si tienen más información, llamen al 91 616 2464. Nunca es tarde para entrarse en el mundo del vino, que es francamente interesante, y ahora encima de la mano de la bodega del Gato. No lo duden y apúntense. Les dejamos ahora con el editorial de Julia Ariza. Que lo disfruten. Hasta ahora.